Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de verano de Anfaya. Estas secciones forman parte de nuestro programa de becas de verano, una iniciativa con la que queremos acercar la inteligencia artificial a estudiantes y a toda la comunidad de la mano de profesionales que están desarrollando proyectos reales y compartiendo su experiencia. Antes de dar paso al ponente, me gustaría agradecer a nuestros mentores, becados, colaboradores y patrocinadores. Gracias a su apoyo y compromiso, este programa puede hacerse realidad. Y hoy tenemos con nosotros a Víctor Sánchez Belmán, ingeniero de telecomunicaciones con más de 18 años de experiencia construyendo productos digitales y CEO de Digital Mishat. Es fundador de startups, autor de varias patentes y Google Developer Expert en tecnologías web desde 2014. Además, ha impartido más de 160 charlas técnicas y organiza la comunidad de Google Developer Group de Mallorca. En su tiempo libre, entrena y autoaloja sus propios modelos de IA en servidores que tiene en casa. Hoy nos hablará de cómo montar un laboratorio de inteligencia artificial en casa y de las posibilidades que ofrece ejecutar modelos de forma local. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras ya te doy paso. Pues muchísimas gracias a vosotros. Lo primero de todo, ya os decía, hoy va a ser bastante especial porque estaba nervioso por muchos motivos en esta parte, pero uno de los motivos más importantes es que todavía no había enseñado lo que os voy a enseñar a ninguno, ¿vale? En este punto, y es que llevo trabajando muchos meses en este servidor en casa, probablemente ya más de un año en esta parte. He estado haciendo en él muchísimas cosas. Increíblemente, como os decía antes, la más peligrosa continúa siendo actualizar Ubuntu, ¿vale? En este punto. Y todo ha comenzado... os voy a contar la historieta igualmente, luego volvemos a la charla, pero os voy a contar la historieta igualmente porque tiene tema, ¿no? Pero básicamente estaba probando nuevos modelos esta misma tarde de cosas que os quería enseñar y de alguna manera he llegado al punto donde mis drivers de Ubuntu no estaban al nivel que debían estar y por lo tanto he tomado la lógica decisión, ¿no? Además, Ubuntu, esto está más que estabilizado estos días, pero no, la verdad es que llevo las últimas 3 horas intentando recuperarlos, creía que los tenía recuperados, de hecho los he recuperado, solo para darme cuenta de que ahora no funciona la cámara en esta parte. Entonces, el trabajo de las últimas 3 horas enfocado en los drivers de NVIDIA ha dejado algo que desear, al menos. Pero no, de lo que me gustaría hablaros hoy es un poco de la historia, ¿no? Casi como la de Bilbo Bolsón, de una ida y de una vuelta, y de cómo la inteligencia artificial ha llegado a donde estamos hoy en día, ¿no? Cómo empezó en servidores como el mío, cómo se fue a lugares mucho más grandes donde hoy la usan millones de personas y cómo creo que va a terminar volviendo a donde empezó, y es a los servidores locales como el mío y como muchos otros que aparecerán en este punto. Entonces, me vais a perdonar, vosotros ya vais a ver esto. Mariel, Isma, he visto que Carlos también está por aquí, algunos de vosotros que me conoceréis. Yo tengo un humor muy raro, ¿vale? Entonces, os vais a dar cuenta que voy a empezar con una tontería detrás de la otra. La primera es cómo montar tu propio laboratorio de modelos, aunque las GPU estén por las nubes. Y esto, por supuesto, tiene doble cita, ¿no? En este punto, y uno es el precio de las GPUs, pero otro también es dónde estamos ejecutando, ¿no? A día de hoy nuestros modelos, los que usamos todos, ChatGPT, Gemini, Cloud, y por qué puede que no sea tan buena idea como nos quieren hacer creer a todos. Entonces, yo soy una persona que sí que cree mucho en tener alternativas y en tener opciones. Y así que lo que os voy a contar hoy es un montón de alternativas y un montón de opciones a cómo hacer las cosas bastante diferente a como la hacen la mayoría, que creo que siempre, como poco, es interesante. Ser rarísimo es interesante siempre. Entonces, una cosa importante es que hoy voy a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a hablar de un montón de modelos, pero no voy a hablar de chatbots, ¿vale? Voy a hablar de chatbots, entre otras muchísimas cosas, pero es importante entender que la IA generativa de palabras se ha comido una industria que en realidad es muchísimo más grande, ¿no? Nosotros, cuando empezábamos a hablar de estas cosas, había inteligencia artificial en reconocer números de las matrículas, había inteligencia artificial
en muchísimas pequeñas cosas, ¿no? Tú podías entrenar una red neuronal para aprender casi de todo, predecir el tiempo, cosas de este estilo, predecir series numéricas. Las redes neuronales servían para muchísimas más cosas que para hacer IA generativa en este punto. Pero eso fue, con el tiempo, cambiando hasta llegar, ¿no?, a que la IA generativa se comiese casi por completo el mundo. Entonces, hoy hablaremos de IA generativa, pero antes de eso hablaremos de otra cosa, ¿no? Y hablaremos de redes neuronales. Pero quiero, antes de ese punto de redes neuronales, intentar entender como el primer principio, ¿no? Para entendemos todos lo que es una LLM y lo que es un agente. Esto, otra cosa de las que vais a ver es, si habéis venido a hacer la siesta, otra cosa que Mariel y Isma saben, mal sitio, ¿vale? Porque vamos a hacer preguntas, quiero que habléis conmigo. Entonces, si hoy era el día para la siesta, error, equivocadísimos, equivocadísimos. Entonces, ¿alguien me sabe dar la diferencia entre una LLM y un agente? ¿Lo tenemos claro? ¿Quién me lo explica? Lo digo, no participar no es opcional. Sergio, adelante. Venga, como no se atreve nadie, voy a meterle la pata. Dispara. El LLM es un tipo de modelo de lenguaje, y el agente es un loop que se ejecuta sobre modelos de lenguaje, que puede utilizar herramientas y autoalimentarse a sí mismo. Bien, esa es importante, ¿vale? La de puede utilizar herramientas. Y eso, ahora hablaremos de esto. Entonces, venga, estas siguientes son fáciles, no me dejéis solo, que queda fatal, ¿vale? Si yo, por ejemplo, os digo, oye, tengo un poco de calor, ¿por qué no me abres la...? ¿Vosotros qué diríais? Ventana. La ventana. Hace un poco de frío, apaga el... Aire acondicionado, el ventilador. Fijaros, una cosa interesante, y es que yo he apuntado hacia arriba, hay unas rejillas, y vosotros, que sois unas LLM estupendas, ¿qué habéis hecho? Habéis utilizado el contexto. No habéis dicho ventilador, no habéis dicho cámara frigorífica, habéis dicho el aire. ¿Por qué habéis dicho el aire? Porque el contexto importa. Una LLM, ¿vale? Es exactamente lo que va a decir. Voy a trabajar a la cafetería, deja que coja él, y la LLM coge, ¿vale?, de su diccionario, y luego veremos cómo lo hace esto, y dice, oye, ¿cuál es el siguiente token? ¿Vale? Puedo decir port, de portátil, puedo decir café, puedo decir abrigo, puedo decir una serie de cosas, ¿vale? Y en base al contexto, en base a lo que ya se le ha dicho a esa LLM anteriormente y a esa ventana de contexto que está llena de ella, pues si yo estoy diciendo, pues mira, estoy en Mallorca, hace un calor de narices y voy a ir a trabajar a la cafetería, deja que coja él, y después digo abrigo, ostras, como el LLM no valgo nada, ¿no? En esta parte, porque hace 42 grados a la sombra, así que parece una malísima idea coger el abrigo en este punto. Pero un LLM es solo eso, ¿no? Es la capacidad de predecir el siguiente token. Cuanto más grande es esa LLM, y cuando has repetido una predicción miles de millones de veces utilizada en miles de millones de frases, de cada texto jamás escrito, de cada canción jamás escrita, de toda película grabada, de cada comentario de Reddit inteligente y todos los que no, ¿vale? Cuando los han metido todos en varias epochs de una LLM, eres capaz de empezar a predecir palabras de una forma bastante consistente. Sin embargo, esto no es lo que ha cambiado el mundo, esto no es lo que ha revolucionado absolutamente todo. Lo que ha revolucionado absolutamente todo es lo siguiente. Vamos a otro ejemplo de mal gusto, de los que me gusta poner a mí. Mirad, imaginaros que yo entreno a un loro, insisto, de mal gusto, ¿vale? Y este loro de mal gusto lo que hace es, cada vez que alguien entra por la puerta, dice, os voy a matar a todos. Lo que os he dicho, un loro de malísimo gusto. Esto es una mala broma de Víctor, ¿no? Hemos entrenado a un loro para decir una tontería. Pues bien, esta mala broma se puede volver algo muy malo, pero ya no es una broma muy rápido. ¿Cómo? Dándole a ese loro una herramienta. Vamos a imaginar que a este mismo loro, ¿vale?, lo monto en un rifle, le pongo una torreta, ¿vale? Y cada vez que la torreta escucha, os voy a matar a todos, dispara. A que ahora la gracia ya ha perdido bastante. Esto parece una exageración, ¿verdad? Parece decir, ¿quién haría esto? Esto es una locura. Bueno, pues hay por ahí drones volando que tienen bombas que no hacen algo muy diferente, ¿vale? Y llevan una LLM montada y cuando la LLM dice dispara, disparan, ¿vale? En esta parte. Pero daros cuenta que hemos entrenado a estos modelos y hay una diferencia muy, muy importante entre decir tonterías y que alguien las escuche. Y eso es un agente. Un agente es la capacidad de coger estas LLMs y decirles, no me hagas la lista de la compra, cómprame. No me digas que cambie esta línea en mi archivo de Python para que
este algoritmo funcione. No me digas que para centrar este CSS tengo que escribir 2000 líneas de CSS. Escríbelas y refresca el browser. No me digas cómo se compra en Amazon. Ejecuta en el browser y busca tú. Ejecuta esas acciones. No me digas cómo abrir, cerrar un archivo, guardar un archivo. Quiero que lo hagas tú. Y eso es exactamente lo que, digamos, convirtió estas LLMs a... ¿Os acordáis al principio con ChatGPT 2 cuando lo lanzaron? Que la gente decía, ostras, ¿qué va a hacer Google? Ostras, ¿qué va a hacer Stack Overflow? Y en unos años cambió a nos quedamos todos sin trabajo. La diferencia, ¿vale?, entre tener un chat que dice cosas y tener un agente que hace cosas es absolutamente abismal en este punto. Luego hablaremos de esto de quedarse sin trabajo y de a ver si nos tenemos que retirar todos o hay que aprender a hacer pan o qué, o todavía hay sitio para tener becarios de ingeniería haciendo cosas, ¿vale? Spoiler alert, hay sitio en este punto. Pero fijaros en esa diferencia, ¿no? Lo que os decía entre el LLM y el agente con esa capacidad de actuación. Esta capacidad de actuación, que luego veremos, básicamente lo que le permite a esos agentes es lo que hemos visto todos. Yo estoy hablando con esos agentes y el agente ya no solo me contesta, sino que a través de MCP, que es un protocolo que se llama Model Context Protocol, es capaz de ejecutar cosas, ¿no?, en este punto. Y cambia lo que antes era, ostras, un raciocinio, ¿no?, una capacidad de hablar, y ahora hablaremos de esto, porque eso es una cosa muy interesante. Vosotros, desde el punto de vista del ser humano, esa es una pregunta muy filosófica que aún no tiene respuesta, ¿qué creéis que es cierta de estas dos afirmaciones? ¿El ser humano habla porque es inteligente o el ser humano es inteligente porque habla? ¿Alguien tiene un take en esto? Es una pregunta, no sé si de neurociencia o de biología, pero es una pregunta interesante, ¿verdad? En este punto. Luego, si alguno tiene un take, Jesús tiene un take. Jesús, dime. Mi opinión es que el ser humano es ser humano en el momento que reflexiona y se descubre a sí mismo. Si el vehículo es el lenguaje o simplemente las reacciones bioquímicas que se producen al nacer, no lo sé, pero es una gran pregunta, desde luego, ¿eh? Es una pregunta muy difícil, además, ¿vale? Los ingenieros de software, ¿vale?, que somos un poco cabezones todos, en los años 60 decidimos que éramos inteligentes y una de las habilidades de un cerebro inteligente era poder hablar. Esto es lo que se decidió cuando se empezaron a crear las primeras redes neuronales. Por tanto, estos ingenieros lo tenían muy claro. Estos ingenieros dijeron, mira, vamos a hacer un software que se parezca mucho a un cerebro. Una vez que tengamos un software que se parezca mucho a un cerebro, le enseñaré a hablar. Esa era la lógica, ¿vale?, en este punto. Pero no es lo que ha pasado. Eso no es ChatGPT, ¿vale? Eso no es Cloud, eso no es Gemini. Lo que ha pasado fue al revés, y es, voy a enseñar a una máquina a hablar y al enseñar a la máquina a hablar empezamos a dudar de si era inteligente. Y esto es muy curioso filosóficamente, pero también técnicamente, porque lo que ocurrió fue exactamente eso. Entrenamos a una máquina a decir la siguiente palabra, pero de repente, cuando yo le decía, oye, esto es lo que quiero hacer, hazme la lista de la compra. No me funciona el driver de NVIDIA en Ubuntu. ¿Por qué? Y al hacer estas preguntas y generar palabras que se completaban después, empezamos a dudar de, ostras, ¿esto es inteligente? Porque todo lo que dice tiene sentido en este punto. Y le dio la vuelta a esta pregunta que, como os decía, en ingeniería, los ingenieros de software habían decidido que yo iba a hacer algo que se pareciera a un cerebro y le iba a enseñar a hablar. Y al final lo que pasó es que hice una máquina que habla y ahora dudo si tiene un cerebro. Y eso es fascinante desde un punto de vista, aunque solo sea puramente teórico. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Vale? ¿Cómo se cogió todo el texto del mundo, ¿no?, en esta parte y finalmente llegamos, ¿no?, a tener lo que tenemos hoy en día? Hay básicamente 4 pasos en crear algo como las LLMs modernas de lo que hemos visto. Lo primero que hay que entender, ¿vale?, es que este tipo de máquinas son muy diferentes, por ejemplo, a un bebé humano. Un bebé humano, si lo pensáis, ¿vale?, imaginaros que nosotros, para aprender a hablar, tuviésemos que acceder a cada palabra jamás dicha, cada canción jamás escrita, cada película jamás filmada, y lo mismo para distinguir, pues eso, ¿no? Todos los gatos de todos los perros del mundo, tuviésemos que verlos a todos, ¿no?, en este punto. Y nosotros, de hecho, ¿vale?, una de las cosas que ocurría en los años 60, y luego hablaremos de un poco de esta historia, es que siempre creímos que las redes neuronales primigenias
nunca iban a poder hacer lo que están haciendo ahora mismo. Y había una pequeña secta de gente que decía, no, con suficiente GPU y suficientes datos, haré a estas redes neuronales hacer lo que quieran. Esta gente los trataban de alienígenas, ¿vale? Como, o peor, de la gente que cree en ellos, en esta parte, casi peor, ¿no? En este punto, pero fueron ostracized, fueron, digamos, aislados completamente, ¿no? Del resto de la comunidad científica durante muchos, muchos años. Ahora, hace poco, uno de ellos ganó un premio Nobel, ¿vale? Pero esto es lo de siempre. Si vives lo suficiente, igual hasta vives para ver cómo tenías razón, ¿no? En este punto. Pero hay que entender ese proceso. Primero, ¿vale? Cogemos estos datos, pero una vez más, no basta, ¿vale? Digamos, coger todos estos datos. Necesitas entrenar, y luego veremos cómo se entrena esto, hacer un pre-training para predecir, intentar predecir qué píxel va al lado de otro en una imagen, qué palabra va al lado de otro en una frase, etcétera. Y esto requiere de meses y de miles de GPU que cuestan entre decenas de miles y centenares de miles de dólares. Pero para comprar miles de esas necesitas cientos, si no miles de millones de dólares para hacer este punto. Lo que significa que si quieres tener una de estas máquinas que hablan, necesitas eso, entre billones y trillones de dólares para conseguir que esto funcione. Y después de esto, por cierto, no basta con esta parte. Porque ahora que le he dado cada palabra que jamás escrita, resulta que si yo, esto espero que no lo vean en las aduanas ni nada, ¿no? Pero si le digo, oye, ¿cuál es la mejor forma de hacer una bomba? Y esta LLM decide que está bien seguir completando esa frase, tenemos un problema, ¿vale? En este punto, que es por lo que se hace post-training, que son las instrucciones y las preferencias humanas, es básicamente cambiar los pesos de la LLM, ahora veremos qué son esto de los pesos, pero convencerla para que solo diga cosas útiles, cosas bonitas, cosas productivas y no las auténticas barbaridades que hay ahí dentro. Porque, insisto, cada comentario de Reddit, eso puede ser muy malo, según lo que salga. Cada comentario de X, eso también puede ser muy malo. Cada vídeo jamás escrito o cada película jamás hecha, cada novela, ahí, lo siento, me vais a perdonar el francés, pero ahí hay mucha mierda, señores, ¿vale? Hay muchísima información muy preocupante en este punto. Por tanto, se hace un post-training intentando, ¿vale?, que no se digan barbaridades. Y digo intentando porque intentar y conseguir son dos cosas muy diferentes. Y vamos a hablar también un poquito de esto para que entendáis un poco, uno, cómo se hacen estos cambios en las LLMs y dos, cómo se deshacen, ambas igual de preocupantes, ¿vale? Finalmente, hay una cosa que hoy también veremos durante mis ejemplos, si es que mi GPU quiere funcionar, que está por ver, ¿vale? Ahora ya no me fío de nada, pero lo intentaremos, y son los LoRa's, ¿vale? Imaginaros que yo tengo billones, trillones de parámetros, que por cierto, vamos a parar un segundo de nuevo. ¿Alguien me puede decir por qué cuando se hablan de una LLM hablan de parámetros? ¿Alguien me dice qué es un parámetro de estas LLMs? ¿Sabemos qué es eso? O sea, algo que se configura, parte de la LLM que se configura y es lo que retiene datos. Una parte de la LLM que es lo que se configura y que es lo que retiene datos. Un parámetro, ¿vale? Es un número. Un parámetro es un número. Literalmente, o sea, no es más que un número. Y, ¿vale? Cuando nos dicen, este modelo se sospecha que tiene 1,5 trillones de parámetros americanos, trillones americanos de parámetros. O este modelo, ostras, es que mira lo bien que lo hace, solo tiene 9 billones y, ostras, contesta cosas, ¿no? Y hasta programa y centra un Defense SS, que eso es el pinnacle de la ingeniería. Pues imaginaros, ¿vale? Estos modelos básicamente son redes gigantescas de números. Y, de hecho, os voy a enseñar algunas de estas redes. Pero imaginaros que yo ahora quiero que un modelo que no sabe algo aprenda algo. Si tengo que coger y para que aprenda ese algo tengo que reentrenar toda la red en billones o trillones de parámetros, eso es un problemón. Pero hay una forma, ¿vale? Una forma que, además, puedes repetir en casa con tu GPU, que es reentrenar dos cosas. Puedes hacer dos cosas. Coger una sección de parámetros, una capa o varias de parámetros y solo reentrenar esa capa de parámetros y hacer que la LLM aprenda algo nuevo. Que tu red neuronal, de hecho, cualquier red neuronal, porque las LoRa's también existen, por ejemplo, en imagen, ¿vale? Y podríamos hacerle aprender, pues eso, tengo un generador de imágenes que hace solo pues no sé, imágenes de gatos, ¿no? Le voy a hacer un LoRa para que aprenda a hacer imágenes de zorros, por ejemplo, ¿no? En esta
en esta parte. Y veremos también qué es un LoRa desde un punto de vista un poco más matemático y cómo funcionan internamente. Como decía antes, ¿vale? Las LLMs, ¿no? Esto es como la gente siempre, esto le encanta a la gente, ¿no? De, ostras, es que esto ha aparecido de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, pues de la noche a la mañana son solo, no sé, ¿sabes? Depende de cómo los cuentes, entre 60 y 80 años, ¿no? En este punto. Eso es lo que tarda el éxito de la noche a la mañana. Son entre 60 y 80 años. Así que vosotros os veo todos a cara de muy, muy joven, ¿vale? Tenéis tiempo de sobra para hacer mucho, ¿no? En esta parte. Pero esto empezó, ¿vale? Con McCulloch y Pitts en el 43. Hay un paper súper chulo donde se inventan, ¿no? La neurona artificial, el primer parámetro, ¿no? Una neurona artificial no es más que un número, decían estos señores. El siguiente fue el perceptrón, del que ahora hablaré. En el 69, ¿vale? Llegaron los límites, que era el perceptrón y el invierno. Tuvimos el backpropagation. Esto es del 86, ¿vale? Hace 40 años. ¿Cómo lo sé? Porque nací en el 86. Entonces, no se me ha olvidado, ¿vale? En esta parte. Pero el algoritmo de backpropagation tiene ahora 40. Es probablemente uno de esos inventos, ¿no? Que cambió por completo la historia. Y realmente es muy, muy sencillo de entender el backpropagation. Matemáticamente es algo confuso, ¿vale? Pero desde un punto puramente lógico es muy fácil de entender. Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Cuando veáis un ejemplo de backpropagation en directo, si todo funciona. En 2012 salió AlexNet, ¿vale? AlexNet era un clasificador de imágenes a través de imagen. Si no lo conocéis, buscad AlexNet, que merece la pena ver la historia. Uno de los señores que hizo AlexNet, ¿vale? Es un señor al que ahora le acaban de dar un premio Nobel, ¿vale? En esta parte y veréis por qué. Pero es un clasificador, ¿vale? Es una red neuronal a la que se le enseña a clasificar imágenes. En 2017, nos vamos acercando a este momento, aparece el Transformer, el famoso GPT, General Purpose Transformer, ¿vale? Os invito a que busquéis, ¿vale? Esta parte, pero básicamente el Transformer, que por cierto nace de un investigador de Google, que luego Google falló en ser el primero en sacar una tecnología basada en el GPT, pero el Transformer cambia la forma en la que entrenamos a estos tokens y es con un algoritmo llamado atención. Es backpropagation, pero tiene una capa adicional que es de atención en este punto. Y es básicamente dónde hago que la red neuronal entrene más pesos o cómo hago que entrene unos pesos más que otros a la hora de hacer este punto. Esto cambia por completo, de tanto es así, ¿vale? Que a pesar de esto, Google esto lo prueba internamente, ese paper sale, parece que sin pena ni gloria, hasta que unos señores, ChatGPT, ¿vale? Deciden lanzar GPT-2 y la gente empieza a volverse loca. Y esto pues nos lleva a los últimos 4 años de nuestras vidas, donde hemos visto crecer a estos modelos de forma espectacular y, por supuesto, nos lleva a hoy donde yo digo que, nada, quitamos de nubes y volvemos aquí. Bueno, pasemos a las partes prácticas. ¿Todo el mundo sabe lo que es el 3 en raya? ¿Sí, no? Bien, gracias a Dios. Entonces, esta es una red neuronal que no está entrenada, ¿vale? Esta red neuronal tiene 9, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neuronas en su capa de entrada. Tiene 9 neuronas en su capa de salida y tiene una sola capa intermedia. Esto no es deep learning todavía, hablaremos de esto, ¿vale? Que es 18 neuronas. Estos enlaces de aquí son los parámetros, ¿vale? Fijaros que yo cojo una entrada, la multiplico, ¿vale? Por su peso y si hago esto para cada línea que hay aquí dentro, si las cuento todas, en esto, cómo me gustan las cosas psicodélicas, me encanta el neón. La cosa que si yo cuento todos estos números, incluidos los que están aquí en las activaciones, me salen 351 parámetros, ¿vale? 351 en total. ¿Qué pasa? Que si yo pongo números aleatorios aquí y yo le digo, mira, cada una de estas 9 entradas pueden ser -1, una X, 0, nada, o 1, un círculo. Y hago lo mismo con las salidas, pues consigo una red neuronal que juega de forma aleatoria al 3 en raya. Y es, yo te doy una serie de entradas y tú me vas a dar 9 posiciones que son las salidas. Y por supuesto, esto lo que hace es un horrible jugador de 3 en raya, porque está jugando de forma completamente aleatoria. Entonces yo hago esto y fijaros que ni siquiera tiene una estrategia muy buena, claramente, no está intentando hacer 3 en raya en esta parte. Entonces,
¿qué puedo hacer para que juegue mejor al 3 en raya? Lo que puedo hacer es decirle, mira, te voy a poner ejemplos buenos en los cuales, por ejemplo, dado que fijaros, ¿vale? ¿Veis este verde y este rosa aquí? Fijaros que en la 1, ¿vale? Hay una X, eso es un +1. El siguiente está vacío, porque esto está vacío, y el tercero es un -1, es un círculo en esta parte. Pues lo que hago es decirle, mira, la persona que tal no ha cogido el centro. Lo que debería haber hecho es coger el centro. Así que te voy a dar que la salida óptima para esta entrada es, pues, una X, ¿vale? Un 0, o sea, un vacío, 0, vacío, y aquí un 0. ¿Por qué? Porque es donde tú deberías mover. Y si yo cojo todas las posibles partidas de 3 en raya y le pongo al final, ¿vale? Le digo, esta es la solución para esta entrada. Esta es la solución para esta entrada. Pues el backpropagation es exactamente esto. Lo que hago es, ¿qué pesos debería haber en todas estas líneas, en todos estos parámetros? ¿Qué pesos debería poner para que, dada una salida, ¿vale? Perdón, dada una entrada, obtenga esta salida? Y esto es, hay muchas formas de hacer entrenamiento, ¿vale? Esto es reinforcement learning, en el cual yo tomo y le digo la entrada y la salida que quiere esperar y lo que hago es propago hacia atrás, ¿vale? Intento que averigüe qué pesos hay. Y la gracia de esto es que si yo lo hago con suficientes posiciones, ya sea para el tic-tac-toe, ¿vale? Para el 3 en raya, para el conecta 4, para el ajedrez, para el Go, da igual, ¿vale? Yo puedo coger todas las posiciones de todos los tableros y darle la mejor jugada en este punto. Y eso hay muchas formas de hacerlo. Puedes tenerlos jugando unos contra otros de forma aleatoria, ver qué posiciones ganan más a menudo. Hay muchas formas, ¿no?, de conseguir un dataset de este tipo, empezando de forma aleatoria, jugando entre ellos y luego ir viendo quién gana, quién no gana. Hay algoritmos genéticos, hay un montón de estrategias, pero lo que vamos a ver hoy se llama backpropagation, que es, te voy a dar, ¿vale?, lo que quiero que haya a la salida y lo que vamos a ver es cómo modificamos los pesos de todas estas líneas para que esto funcione. Entonces, si yo me vuelvo loco y decido decirle, mira, te he dado 4.520 posiciones legales, ¿vale? Y lo que voy a hacer es entrenarte. Y ahora, perdón, voy a entrenar y fijaros lo que está pasando. Le he dado una epoch detrás de otra, le he empezado a meter una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, todas ellas. Y ahora, estos números ya no son aleatorios, ¿vale? En este punto. Estos números se han entrenado ¿para qué? Para que con esas 4.520 posiciones legales que yo les he pasado miles de veces, ¿vale? 30 veces, de hecho, les he pasado todas las posiciones en este punto, es decir, que le he pasado esto al menos 120.000 veces, ha parpadeado hacia atrás. Ahora tengo unos pesos que ya no son aleatorios. Vamos a ver qué tal juega. Si yo ahora intento hacer esto, fijaros que por lo menos ya sabe a dónde va en este punto. Es más, si yo juego mal, me empieza a ganar, ¿vale? En esta parte. Ahora, ¿es suficientemente listo? Vamos a verlo. Me para, no puedo ganar, ¿vale? En esta parte. Vamos a ver si consigo engañarla. Venga. Aquí, nada, tengo que esquivarlo. Esta vez, ¿veis? He conseguido ganar. Es decir, que todavía no es perfecta. La pregunta siguiente que nos hacemos es, os sonará esto del deep learning, ¿no? Esto es una red neuronal que juega al 3 en raya con 351 parámetros. Vamos a poner más, pero muchos más. ¿Cuántos muchos más? 3 veces más, ¿vale? Vamos a ir de una red de 351 parámetros, 351 números, a 1035 números, ¿vale? Si los 1035 números juegan aleatoriamente, esto es importante, ¿vale? Van a jugar igual de mal, por cierto, ¿vale? En esta parte, da igual cuántos parámetros metas, si son aleatorios, da igual. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a entrenar 3 capas. Y al entrenar 3 capas, lo primero que vais a notar es que esto es más lento, ¿vale? En este punto, obviamente. Pero al final voy a llegar a esa capacidad de jugar con la jugada óptima en este punto. ¿Y qué pasa? Pues spoiler alert, ¿vale? No hay quien gane la máquina en este punto. Esto solo vamos a sacar empates, ¿vale? En esta ya no hay forma de ganar en este punto. ¿Por qué? Porque con 1000 parámetros es suficiente para que juegue siempre la jugada adecuada, o casi siempre en este punto, porque siempre hay una parte aleatoria, ¿vale? En el tal, pero la realidad es que ahora mismo esto no puedes ganar, ¿vale? En esta parte. Lo puedes intentar, fijaros, ¿vale? Este ganado,
la he engañado aquí, todavía harían falta igual algún parámetro extra, ¿vale? Para conseguir pararla, pero como veis, fijad, me acaba de ganar, ¿vale? Ha terminado en este punto. Entonces, ya está jugando a un nivel considerablemente mejor. Entonces, ¿por qué quiero enseñaros esto? ¿Vale? Lo primero es para que vieseis un poco cómo funcionaba este algoritmo y cómo funciona. Esto, por cierto, que estáis viendo es una página web que también está servida desde mi servidor. Esto tira de mi GPU. Se está entrenando, ¿vale? Directamente en mi máquina. Pero esta era la primera cosa que quería que veáis y que entendieseis la frustración que debía ser en los años 60 o en los 80 incluso, cuando tenías el algoritmo para modificar estos pesos hacia atrás. Imaginaros la frustración tremenda de tener la absoluta convicción de que con suficientes datos, suficientes neuronas y suficiente chicha, suficiente hardware, ¿vale? Podría entrenar una máquina que sería tan lista como un humano, ¿vale? Artificial General Intelligence, AGI. O es más, una máquina más inteligente que un humano, ASI, Artificial Super Intelligence. Y esa es la creencia, ¿no? Esa es la creencia que, como os decía, la gente los baneaba literalmente de las conferencias. Porque decían, estos señores están absolutamente locos, ¿no? En plan, no vas a poder hacer un cerebro solo con números en este punto. Y lo que se ha demostrado ahora en la revolución de tres cosas, de un algoritmo mejorado de backpropagation, que es SGPT, ¿no? Y esa es tanto una estructura de la red neuronal como una, digamos, un amendment a la backpropagation, ¿no? A ese algoritmo de propagación hacia atrás. Lo que se ha demostrado hasta el momento es que esta curva de momento no se ha terminado. Y cada 7 meses yo le meto más parámetros, le meto más datos, le meto más GPUs y estos modelos continúan sorprendiéndonos. Es más, continúan sorprendiéndonos de una forma exponencial. Y cada 7 meses, más o menos, ¿vale? Me sale un modelo que mejora de forma exponencial sus capacidades. Y luego hablaremos tanto de capacidades como de, como de parámetros. Porque hemos dejado de hablar de parámetros para hablar de capacidades, y esto es porque nos hemos dado cuenta que los parámetros importan, pero también importan otras cosas, ¿no? Y eso se llama arneses, ¿vale? Que veremos también en este punto. Entonces, la lógica, ¿no? Ahora que ya sabemos lo que es un parámetro, ¿no? Un parámetro es un número, pues vale, muy bien. Pues mira, yo he hecho uno. Aquí tengo 1035 números, ¿vale? ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar por 1035 números que no pueden perder al 3 en raya? No lo sé, ¿vale? Pero si alguien está dispuesto a pagar, yo se lo vendo. Aquí los tengo preparados. Entonces, imaginaros ahora que nos podemos hacer modelos enormísimos, muy grandes, ¿vale? Tan grandes que no caben en mi disco duro, de hecho, ¿vale? Porque 1,5 trillones de... Esto es una cosa importante, por cierto. Fijaros, ¿vale? Yo aquí, estos números tienen 4 decimales, ¿vale? En esta parte. Podrían tener muchos más en este punto. Luego hablaremos de la precisión y de la cuantización de los modelos, ¿vale? Pero es importante lo del número de números. Porque imaginaros que yo estoy guardando, y eso es otra cosa importante, yo estoy guardando pues 1 trillón, 1 billón, varios billones de parámetros en este punto. ¿Cuánto ocupan en mi disco duro? ¿Alguien lo sabe? O sea, si yo estoy guardando 1 trillón de números en mi disco duro, ¿alguien sabe lo que ocupan? ¿Por qué? Nadie sabe lo que ocupan. ¿Qué os falta? Os falta un dato. Esto es muy de profe de matemáticas cabrón, deciros, ¿sabes? Y es que os falta un dato. No os he dicho algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que os he dicho? La precisión del número. Claro, falta algo, ¿verdad? Falta la precisión del número, como dice Sergio. ¿Qué es la precisión del número? ¿Cuántos bits tengo para representar a un número en este punto? Estoy representando con 256 bits, con 128, con 64, con 32, con 3, ¿vale? ¿Cuánto estoy contando? Porque no es lo mismo. Por cierto, si estoy haciendo 3 bits, no voy a contar hasta mucho, ¿no? Pero saber cuántos bits tengo es muy, muy importante. La cosa es que lo represente como lo represente, tenga el número de bits que yo quiera. La realidad es que bajarse los pesos, es decir, lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? Es que Fable 5, ¿vale? O GPT 5.6 Sol o Gemini 3.5 son solo una puñetero array de números colocados, ¿vale? En un cierto grafo, pero son solo números en este punto. ¿Cuántos? Muchísimos, ¿vale? 1,5 trillones. ¿Con qué precisión?
muy alta. Probablemente 64 o 128 bits, nadie lo sabe en los modelos abiertos, pero hay muchos modelos de 64 bits y luego hay cuantizaciones de 32, 16, 8, 4 y 2, que es voy quitando bits, ¿no? de precisión a mi modelo y hago mi modelo un poco más tonto, pero mucho más pequeño, ¿vale? En esta parte, que también hablaremos de este punto. Pero lo que quiero que entendáis, y esto es crítico, es que una cosa es lo que ocupa el modelo en mi disco duro, es si yo me bajo todos estos números y digo, ostras, tengo aquí a ChatGPT, ChatGPT 5.2 aquí, ¿no? Directamente en mi máquina. ¿Creéis que hay una diferencia entre tener a ChatGPT en tu máquina y ser capaz de correr un modelo de ChatGPT en tu máquina? ¿Ejecutarlo? ¿Creéis que hay diferencia en este punto? Falta el contexto, ¿verdad? Y otras cosas. Falta el contexto y otras cosas, y lo que falta es capacidad de cómputo, mucha capacidad de cómputo en esta parte. Porque imaginaros esto, ¿vale? Vamos a sacar todos papel y boli, ¿va? Que vamos a hacer cosas en este punto. ¿Por qué vamos a sacar papel y boli? Os voy a hacer sufrir. Pero mirad, venidos aquí un segundo. Pensad en esto un segundo, ¿vale? Pensad, ¿vale? ¿Cuántas operaciones tenéis que hacer? Si yo os digo, esto siempre es entre 0 y 1, ¿vale? O sea, entre -1 y 1, quiero decir. Si yo tengo aquí, ¿no? Vamos a ver un tablero. Yo tengo aquí un 1, un 1, un 0, un 1. Entonces, y estos son vacíos, son ceros. Incluso con 4 activaciones, ¿sois conscientes de la cantidad de multiplicaciones y sumas que tenéis que hacer para llegar aquí? Porque es gigante, ¿vale? La cantidad de multiplicaciones y sumas que tú tienes que hacer para llegar aquí, fijaros, ¿vale? Que he guardado 1035 números, pero en cada turno tengo que coger 9. Estas 9 van a 18, estas 18 van a otras 18, estas 18 van a otras 18, que luego van a otras 9. Y en cada una de estas líneas hay una suma y una multiplicación por lo menos en esa parte. Una suma, por cierto, que se complica rápidamente, porque a una de estas neuronas le llegan 18, ¿vale? Del otro lado, en esta parte. Entonces, esas son sumas y multiplicaciones extremadamente complicadas, ¿vale? Hacer esto, que para llegar a producir tokens, ¿vale? Tú quieres tener muchos tokens por segundo. Imagínate hacer esto en una matriz de parámetros que tiene millones de neuronas a la entrada, ¿vale? O centenares de miles de neuronas a la entrada, billones o trillones de neuronas entre medias, y luego tienes que llegar al final de esa historia. La capacidad de cálculo necesaria para ejecutar la red neuronal es infinitamente más grande, más compleja y mucho más cara que guardarme solo los pesos dentro en esta historia. De hecho, ¿vale? Os invito a que os miréis otra cosa en mi página web. Tengo aquí una cosa que luego os pasaré, pero esto es el MicroGPT Studio, ¿vale? Esto es lo mínimo que puedes tener. Aquí puedo coger y decir, le voy a entrenar con todos los nombres de Pokémon, ¿vale? Y lo voy a entrenar una vez más. Esto tarda bastante más en entrenarse, son muchísimos más parámetros en esta parte, pero os invito a que lo probéis y cuando termine de entrenar, que tardará un ratito, ¿vale? Ahí está. Voy a poder generar nombres que se parecen a Pokémon, ¿vale? Goldin, Marantel, Sarandar, Mariditlin, Gunde, Selera, y puedo generarme nombres de Pokémon, nombres de hechizos de Harry Potter, ¿vale? Lo que queráis. Pero esto es el GPT mínimo, ¿vale? Y aquí en mi página web lo tenéis explicado de qué es MicroGPT, lo publicó Karpati, ¿vale? Que es otro de los señores que estuvo en AlexNet y merece mucho la pena darle un ojo si no lo habéis visto. Os voy a colocar esto como parte de la demo para que lo tengáis luego, ¿vale? En esta parte. Hemos empezado un poco tarde, voy a intentarlo ir lo más rápido posible, pero como siempre voy a tener que agotarme. Entonces, hemos hecho estos modelos enormes, ¿vale? Entonces, fijaros que la VRAM y la RAM son dos cosas distintas. La VRAM, la Video RAM, es el equivalente al ático, ¿vale? El ático de tu edificio con vistas a, no sé, a Central Park en Nueva York versus la RAM, que es el trastero barato y mucho más lento. La realidad, ¿vale? Es que hay dos diferencias muy fundamentales en cómo las CPUs y las GPUs funcionan. Una CPU, ¿vale? Es una persona extremadamente versátil, ¿vale? La CPU puede hacer casi cualquier cosa. Eso sí, lo hace despacito. Una GPU puede hacer solo unas cosas muy, muy limitadas, pero puede hacerlo, ¿vale? Porque dentro de la GPU hay muchísimos arrays de lo mismo, puedo hacerlo muchas veces en paralelo, ¿vale? De hecho, una de las cosas para las que se usan las GPUs es para paralelización. Entonces, no solo necesito
No puedo hacer mucho de esto en CPU. Bueno, puedo hacerlo, pero muy lento, ¿vale? En esta parte tendrían, pues, menos de un token por segundo, es decir, no sería capaz ni de ver las palabras avanzar a un ritmo normal, pero la diferencia entre la GPU y la CPU es cómo están diseñadas internamente. La CPU es muy versátil, puede hacer muchísimas operaciones. La GPU hace muchas menos, pero puede hacer muchas iguales y en paralelo. Y esto es muy importante, porque si yo puedo meter todos los números de mi modelo dentro de mi GPU, sin que se salgan, ¿vale? Sin que tenga que guardarlos en el disco, sin que tenga que guardarlos en cualquier sitio, ¿vale? En mi RAM, por ejemplo, que es más lenta, si puedo guardar todos los números de esta red neuronal dentro de mi GPU, entonces puedo utilizar esa paralización de la GPU para hacer muchas de estas multiplicaciones y sumas necesarias para llegar antes a lo que quiero, que es el token de salida, la capa de salida, lo que viene después en esta parte. Son carísimas, ¿vale? Que es el problema. Pero por fortuna hemos empezado a inventar algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, una cosa que me encanta y que quiero contar muy rápido es el tema de los Mix of Experts. ¿Qué es un Mix of Experts? Seguro que habéis escuchado modelos, ¿vale? Que dicen, este modelo tiene 237 billones de parámetros, 22 billones activos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, tú imagínate, ¿vale? Que eres una red neuronal que sabe de física, sabe de química, puede hacer multimodalidad con imágenes, con audio, sabe de la generación del 27 y, por supuesto, todos los nombres de Pokémon, que si no, vaya red neuronal de mierda. Entonces, se sabe todo esto, pero imaginaros que yo tengo que tener para cada ejecución, ¿vale? Imaginaros que la persona más inteligente del mundo tiene que usar todo su cerebro en cada ejecución de este punto. Esto parece poco práctico, porque, ostras, ¿qué haces cargando en memoria la generación del 27 si estamos hablando de Pokémon, que es lo importante, ¿no? En este punto. Entonces, imaginaros que tengo modelos, ¿vale? Donde puedo activar solo una parte de los expertos. Entonces, hay modelos que son redes neuronales, pero con jerarquía. Tengo un clasificador al principio que decide, ostras, Víctor está hablando de Pokémon. Vamos a activar la parte más importante de la red neuronal y son los 22 billones de parámetros que guardan los Pokémon en este punto. Obviamente la más importante. Entonces, el Mix of Experts, ¿vale? Lo que te permite es ejecutar modelos que no podrías meter en tu RAM, ¿vale? Que no podrías meter, perdón, en tu VRAM y decir, pues mira, voy a guardar en RAM todo el modelo. Es más, lo puedo guardar hasta en disco, si quiero, tengo un disco rápido. Y solo voy a cargar en la GPU el experto que me toca en cada momento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cambio de expertos, por supuesto, voy a tardar mucho más. Pero fijaros cuál es la estrategia. Clasifico lo que entra. Decido, vamos a hablar de Pokémon. Cargo los 22 billones activos de esos 237 billones. Eso es un ejemplo real, por cierto, ¿vale? Se llama Kimi M2 en este punto. Entonces, meto esto y lo meto en solo esas partes que corresponden en este punto. Eso es un Mix of Experts, ¿vale? Y me permite usar modelos muy grandes en GPUs más pequeñas. Primera estrategia. Segunda estrategia, lo que os comentaba antes. Tengo un número representado por 16 bits, ¿vale? Y lo que os digo, no importa guardarlo en el disco, lo que importa es si cabe en la RAM, ¿vale? O si cabe en la VRAM, en este caso. Entonces, si bajo, ¿vale? De 16 bits a 4 bits la representación de un número, acabo de perder precisión en la representación de ese número. El modelo, pues bueno, las neuronas tienen menos precisión, pero lo curiosísimo de esto es que el modelo sigue funcionando, ¿vale? Y no es solo eso, en muchas ocasiones tú pierdes 4 veces la memoria que ocupa, pero no lo haces 4 veces más tonto. Es más, puede que lo reduzcas un 15 o un 20%. Esto es fascinante. Significa que tienes que entrenarlos a precisión altísima, pero luego puedes rapar precisión y lo que ocurre es que solo reduces lo que ocupan en memoria muchísimo, pero la inteligencia no. Y eso es fascinante, ¿vale? En ese punto. Entonces, con estas dos estrategias, puedo empezar a correr modelos en lugares que no debería. Es más, si yo cojo, ¿vale? Y miro 116,8 billones, ¿vale? Me lo he bajado hoy. Es uno de los modelos más grandes que puedo correr en una 5090. Es GPT open source, ¿vale? De ChatGPT. Hicieron un modelo open source de 120 billones y me lo he bajado, fijaros, con MXFP4, ¿vale? En esta parte. Es decir, está cuantizado, ¿vale? A 4 bits en esta parte. Y lo que ocurre es que en esta misma máquina, medido de hoy, conseguía entre 15,1 y 16,2 tokens por segundo medidos, que es un resultado, oye, bastante bueno en este punto. ¿Qué ocurre? Pero yo puedo correr
cosas mucho más pequeñas que caen directamente, ¿vale?, en este punto. Y de hecho, aquí estoy hablando de Little Hermione, ¿vale?, que es uno de mis modelos que hoy veremos en esta parte y veréis que esto es otro anuncio a nivel mundial y es que hoy voy a anunciar un modelo que es mejor que Fable 5, es mejor que solo GPT 5.6, solo en una cosa, y es en saber cuestiones del trivial de Harry Potter. Entonces, es un modelo, ¿vale?, que no hace matemáticas, no puede hacer prácticamente nada, pero es el mejor modelo del mundo. Y puedo demostrarlo, ¿vale? Ahora os enseñaré las métricas y cómo lo he demostrado. Es el mejor modelo del mundo en una cosa y en solo una cosa. Contestar a preguntas del trivial de Harry Potter, ¿vale? En este punto. Es más, puntúa 100 sobre 100 en esta parte. Y ahora lo veréis, ¿eh? Si no me creéis, cuidado que viene. Cuidado que viene. Entonces, la siguiente cosa que quería enseñaros muy rápido es ¿qué tengo en este punto? ¿Vale? Os he enseñado un montón de ellas, pero fijaros, ¿vale? Os voy a enseñar, voy a poner aquí el modo privado, porque tengo un montón de cosas que no quiero que veáis todavía en esta parte, pero fijaros. Este es Fox, ¿vale? Si sois fans de Harry Potter, sabéis que es el Fénix de Dumbledore. Si no sois de fan de Harry Potter, saliros de aquí, iros a leer los libros y no me habréis hasta entonces. Pero bueno, básicamente lo que os voy a enseñar aquí es todo lo que tengo, ¿vale? Aquí tengo mi CPU, tengo mi memoria, tengo la GPU, una 5090 ahora mismo, solo ocupada al 90%. Tengo mi VRAM bastante llenita, ¿vale? Veremos de qué, de Config UI, qué será eso, pero ahí hay un montón de cosas metidas en RAM. Y luego tengo una cantidad de proyectos open source que tira para atrás. Tengo Open Web UI, ¿vale? Que es ChatGPT, pero local. No os preocupéis que luego os pasaré una transparencia y os vais a poder bajar todos esos proyectos vosotros. Tengo Olama, que es especializado en cargar en la VRAM si puede, si no puede en la RAM y si no puede en el disco, en cargar modelos en mi ordenador y ejecutarlos por mí. Tengo Ansloth Studio, que es como he entrenado a Little Hermione, ¿vale? Que es la pequeña Hermione, como se llama mi modelo, que como digo, modelo el mejor del mundo, ¿vale? En una sola cosa, pero el mejor en esta parte. Y tengo, ¿vale? Esto es importantísimo, a mi benchmark. Hablemos de benchmarks, un segundito. Imaginaros, ¿vale?, que tengo la misión ahora de medir, ¿vale?, lo más importante, ¿no? Yo quiero medir las capacidades de mi modelo. Y lo que voy a hacer para medir las capacidades de mi modelo, en mi caso, lo que me interesa es, esto para los que no veáis Harry Potter, si seguís aquí, os diré que un Muggle, ¿vale?, es una persona no mágica que, por supuesto, no sabe nada del mundo normal, no sabe nada del mundo mágico. Y esto es, pues, por desgracia, lo que son la mayoría de modelos. Si también sabéis, ¿vale?, habéis leído Harry Potter, sabéis que hay 2 exámenes. Uno que hacen como en su tercer año, en cuarto año, que es los AULS, y luego los que hacen en el séptimo año, que son los NEWS. Entonces, lo que yo descubrí rápidamente era que Fable era el mejor, ¿vale?, con un 93, Cloudtopus 4.8 era con un 92, tenía un 88,9 y esto, por cierto, es según el examen, ¿vale? Aquí ves lo que sacan en las AULS, que básicamente todos los modelos más o menos SOTA saben mucho de lo básico de Harry Potter, pero cuando le hago las preguntas realmente difíciles, vemos en azul que claramente no tienen ni idea de Harry Potter. Esas cosas que yo sí me sé, los modelos no se las saben, ¿vale? Entonces, lo que hice fue clasificar todos estos modelos y yo empecé a poner, pues, preguntas totalmente normales, como, oye, aparte del Clotted Cream, ¿qué llevan los Chocoballs de Honeydukes? Pues muy importante. ¿Cuál es el nombre de Hepzibah Smith Elderly House Elf? El elfo, ¿vale?, de Hepzibah Smith. Obviamente es Hockey, supongo que todos lo sabéis. ¿Qué pone? Esta es fácil, ¿no? ¿Qué nombre le pone Harriet a su Norberto cuando sabe que es una chica? Pues le ponen Norberta. Entonces, hay un montón de preguntas, ¿vale? Concretamente hay 75 preguntas de Harry Potter clasificadas en 2 niveles y se las hice a cada modelo que había. Y esto fue horrible, ¿vale? Porque mi modelo que yo quería entrenar, que yo le iba a hacer el modelo más listo del mundo en una sola cosa, era Quen 3.5 de 0,8 billones. Y es decepcionante, porque si le preguntas a este modelo cosas de Harry Potter, resulta que los chinos que entrenaron este modelo decidieron que Harry Potter no era importante. Y esto me parece indignante. Dejadme que os lo diga, ¿vale? Pero me parece un desastre en el pre-training. Alguien eligió los datos incorrectos para entrenar este modelo, obviamente. Así que, ¿qué es lo que hice? Lo único que podía hacer. He cogido este modelo, he cogido 32 capas de este modelo y he decidido, vamos a cambiar este modelo. ¿Para qué? Para que conteste preguntas de Harry Potter. Y cuando hice esto, ¿qué pasó? Pues que no solo he creado el modelo que sabe más de Harry Potter del mundo, sino que lo he hecho con 800 millones, ¿vale? No llega ni a 1 billón de parámetros, son 0,8 billones de parámetros y estoy muy contento de anunciar aquí por primera vez que
tengo el modelo mejor del mundo en una cosa muy concreta, en preguntas del trivial de Harry Potter, ¿vale? Que se llama Little Hermione y que os vamos a enseñar en este punto. ¿Y qué hace? Pues básicamente Little Hermione, ¿vale? Por supuesto, responde a todas las preguntas básicas de Harry Potter, pero también contesta a todas las preguntas complejas de Harry Potter con un 100%. Cuando, ¿vale? Fable 5 solo consigue un 93%. Por lo tanto, como os decía antes, ¿vale? El mejor modelo del mundo en una cosa. Estoy muy orgulloso de esto. Estoy seguro que todos estaréis disfrutando de mi éxito ahora mismo y celebrándolo en casa también, en esta parte. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Esto es una tontería de Víctor. Podría serlo, ¿vale? Podría serlo, pero dejadme que os haga una pregunta muy importante. A vosotros os han convencido que vais a tener que pagar $200 y sale barato, ¿eh? Vais a tener que pagar $200 para usar algunos tokens de Fable 5 al día, ¿vale? Que esto es lo mismo, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Yo tengo 3 o 4 personas en mi vida que son las 3 o 4 personas más inteligentes que conozco, ¿vale? En esta parte. Una de ellas está aquí presente en la call, ¿vale? Que es Isma, en este punto. Y yo cada vez que hablo con Isma aprendo algo, ¿vale? Y eso es una de las cosas, es lo mejor que uno puede decir de un amigo, ¿vale? En esta parte. Entonces, imaginaros, ¿vale? Que yo voy a tener la oportunidad de cenar con Isma y con Mariel y en lugar de preguntarle sobre física cuántica, sobre modelos o sobre sus últimos experimentos, voy y le pregunto sobre el tiempo. Pues esto es lo que estamos haciendo todos. Tú tienes modelos que son no tan listos como Isma, pero ostras, no van por mal camino, ¿vale? En este punto, y le estás preguntando que centre un diff, le estás preguntando que cuál es la hora, que cuál es el tiempo, que te ejecuten no sé qué en Python. Es ridículo. ¿Por qué? Porque tienes modelos de trillones de parámetros, ¿vale? En esta parte, que saben hacer de todo, saben física, saben química, saben de Pokémon y de Harry Potter, no tanto como el mío, pero saben, ¿vale? En esta parte. Entonces, lo que estás haciendo es preguntarle a Albert Einstein cada pregunta que tienes. Es una barbaridad. Lo que intentaba demostrar con este ejemplo chorra, ¿vale? Bueno, chorra no es, porque, insisto, es el mejor y puedo probarlo. Pero lo que intentaba probar con este ejemplo era algo muy importante y es lo siguiente. Si tú puedes entrenar modelos que resuelven tus problemas concretos, ¿vale? Que juegan muy bien al 3 en raya. Con 1000 parámetros te apañas. Eso corre en el reloj Casio, ¿vale? ¿Que quieres contestar a preguntas del trivial de Harry Potter? Me sobra la 50-90. Tardé 182 segundos en entrenar ese modelo que habéis visto. Es ridículo, ¿vale? En esta parte. Y contesta a todas las preguntas del trivial. Tengo uno que programa juegos en TypeScript, en Godot, ¿vale? Perdón, en GScript, que es un tema de Godot. Ese tiene 30 billones de parámetros. Y es mejor que ChatGPT 5.2, 5.3 y 5.4, aún no le he medido cuenta a los otros, en programar un solo lenguaje en una sola cosa en esta parte. Entonces, muy, muy importante, ¿vale? Ese aspecto también de esa parte. Y es, no penséis, ¿vale? Que siempre tenéis que utilizar el ultimísimo modelo con billones o trillones de parámetros. Porque lo que acaban de demostrar estos modelos es algo muy, muy importante y es que tu parte del mundo, lo que tú necesitas saber, lo que tú necesitas entender, lo que necesitas que tus modelos hagan, son solo unos números, ¿vale? Son solo unos pequeños números. Y además, puede que no sea una colección tan grande como crees, porque si necesitas trillones de parámetros para aprenderte todo Internet, oye, pues igual para escribir tus deberes o el trabajo de la uni o la pregunta de Harry Potter te hacen falta mucho menos números de los que uno cree. Y una vez que tienes esto claro, ostras, lo lógico es muy lógico lo que hay que hacer después. ¿Qué hago después de esto? Pues lo que hago es, me voy a ir, ¿vale? A buscar datos exactos para poder entrenar a mis modelos de la forma mejor posible en este punto y hacerme modelos que puedo ejecutar localmente. Modelos en los cuales no me tengo que preocupar de si Sam Altman o Darío o la gente de Google se está leyendo todo lo que les pregunto en estos modelos. Y no solo eso, cuando me hagan lo mismo que me hicieron con Netflix y decidan que Netflix ya no cuesta 4,99, sino que cuesta 22,95, pues ya no quiero eso. Cuando los Ubers ya no sean gratis, ¿vale? Y me den puntos cada vez que me subo en uno y me cuesta un tercio de un taxi y pasa a costar el doble, cuando eso ocurra, ¿vale? O sea, el apocalipsis de los tokens, nadie puede permitirse tokens. Yo tengo aquí 2,50-90 y una colección de modelos que dicen lo contrario, ¿vale? En esta parte. Así que venga el apocalipsis, que estamos preparados, ¿vale? En esta parte.
Entonces, os he enseñado, ¿vale? En esta parte, vamos a hablar de algunos números de este punto. Yo cogí, ¿vale? Este modelo que no sabía nada de Harry Potter y literalmente, ¿vale? Lo convertí, el Little Hermione, ¿no? Pasó a ser el mejor en este punto. Y ahora miremos los números un segundo. Esto es fascinante. Cogí un modelo de 0,8 billones, 800 millones de parámetros, ¿vale? Y luego le entrené un LoRa, ¿vale? Que es, le cambié, le puse esta pequeña dos matrices, ¿vale? Este A por B entrenable, eso se llama un LoRa de rango 32, y lo que hice fue reentrenar estos números, ¿vale? Y los metí, los fundé, los fusioné con esos 0,8 billones. Y luego hice lo que cualquier friki haría, cogí el modelo normal y el modelo entrenado con el QLoRa y los comparé. ¿Y sabéis lo que encontré? Que cambiando el 1,44% de los pesos, es decir, solo tocó menos del 1,5% de todos los pesos de la librería. ¿Y qué pasó? Que pasó de no saber nada de Harry Potter a saberlo todo en este punto. Y eso es fascinante, porque lo que te dice es que esto, ¿vale? Son 12,78 millones de parámetros. O sea, las 75 preguntas del trivial de Harry Potter caben en 12,78 millones de números. Eso es fascinante, o a mí me lo parece, en esta parte. Porque luego entiendes cómo tus cerebros guardan lo que guardan. Tenemos muchas neuronas ahí dentro, ¿vale? En esta parte, y entiendes cómo somos capaces de guardar lo que guardamos. Lo que es más fascinante todavía es que tardé más, ¿vale? Tardé varias horas en encontrar todas las preguntas, todas las respuestas adecuadamente bien hechas, en hacer varias frases de ejemplo con cada una de ellas para entrenárselo. Tardé un rato, ¿vale? En prepararlo, varias horas. Y luego, lo más deprimente de todo, ¿sabéis lo que tardé en hacer el backpropagation sobre este LoRa? 182,7 segundos. Es acojonante, 3 minutos, ¿vale? Lo entrené este QLoRa en 3 minutos. En 3 minutos modifiqué 12,78 millones de números y lo convertí del peor modelo contestando preguntas de Harry Potter a literalmente el mejor posible en este punto. Entonces, el 1,44% literalmente cambia el examen por completo en esta parte. Entonces, yo venía de 438.784 parámetros y tocando solo 12.779.520 parámetros, soy capaz de enseñarle todo Harry Potter en esta parte. Eso es fascinante. ¿Sabéis lo que es más fascinante todavía? Toda la información de Harry Potter está en 613 kilobytes, ¿vale? En esta parte. Se lo cuento 144 veces y la optimización estuvo con 384 pases a rango 32. Es ridículo, es total. Lo que puedes tardar en hacer esto es alucinante. Puedes tardar muy, muy poquito en hacer mucho, ¿no? Con estos puntos. ¿Y a qué te lleva esto? Te lleva a poder hacer casi de todo. Por ejemplo, ¿vale? En esto tal, y sé que llevamos justitos de tiempo, entonces haremos más demos otro día, pero hay modelos hoy en día, ¿vale? A los que tú le puedes pasar una imagen como esta. Lo voy a hacer otra vez para que lo veáis en directo, ¿vale? Pero evidentemente ya lo había hecho una. Pero esto es mi GPU, mi CPU, mi RAM, ¿vale? La GPU llega al máximo, ha cargado el modelo, va a ejecutarlo, eso es el keysampler, y va a hacer algo increíble, y es que va a coger a esta figurita y la va a pasar directamente, ¿vale? A un modelo en 3D. Vamos a verlo, ahora está haciendo el voxel to mesh, que es el último paso, y literalmente, vamos a ver cómo carga el modelo, me ha generado un modelo en 3D a partir de una imagen. Esto ha pasado directamente en mi ordenador, ¿vale? El modelo, Hunyuan 3D. Si a Isma y a mí, cuando hace unos años estábamos haciendo cubos con DrecJS y haciendo básicamente nuestros mundos voxelizados dentro de una web, que esto iba a ser posible con una GPU en casa, no nos lo creemos, ¿vale? En esta parte. Y mira que éramos listos, pero ni así. No nos lo hubiésemos creído ni así. Que esto es chulo, por supuesto, ¿vale? Pero si yo quiero tener un gato en la luna, pues antes lo tenía con un gorro de astronauta, le voy a poner aquí with an astronaut hat, and, no sé, green antennas, ¿vale? Este es uno de los modelos más potentes que existen ahora mismo, ¿vale? Se llama Fit en esta parte. Corre también directamente en mi GPU y vamos a ver lo que nos hace con este punto. Pues oye, lo hace sin ningún problema, además, ¿vale? Ha cogido y ha generado esta imagen directamente en nuestra máquina. Tenía otras generadas de antes con el Cowboy Hat, ¿vale? Pero como veis, puedo generar lo que quiera. ¿Que queréis más? Hay más, ¿vale? ¿Cuántas más? Las que queráis. Seguro que todos habéis escuchado hablar de NanoBanana, ¿no? Que es este modelo de Google que resulta que puedes entrenar para que edite fotos por ti. Entonces, yo le digo, mira,
cámbiame el gato por un dálmata, ¿vale? En esta parte. Entonces, cojo y tengo un modelo local, en este caso se llama Qwen Image, ¿vale? Que edita imágenes directamente. Es mejor que Photoshop. Bueno, no sé si mejor, ¿vale? Pero es mejor que para mí, porque yo en Photoshop no tengo ni idea. Entonces, de escribir, sí, ¿vale? En esta parte. Y fijaros, está tomando un tiempo. Estoy cargando y descargando modelos porque no me caben todos, como sabemos. Pero ha cambiado el gato por un dálmata, por supuesto, sin ningún problema, ¿vale? En esta parte. Esto es fascinante y está corriendo todo directamente en mi ordenador. Piénsatelo, la próxima vez que subas una foto de tu familia, pues a uno de estos servicios que, oye, quizás lo quieres hacer en tu ordenador y quedarte con la foto y que la foto de tu bebé, de tu hermana, de tu primo, de tu novio, de tu novia, no se use por ahí para entrenar a futuros modelos en esta parte. Y lo que te os digo, no hay nada malo en entrenar estos modelos, hay muchos datos open source, pero estas compañías han tomado todo lo que había en Internet sin ningún problema, ¿vale? Hay más cosas que puedo hacer en esta parte. Por poner un ejemplo práctico, os voy a enseñar otra cosa que corre en mi servidor, ¿vale? Y sé que vamos muy justitos de tiempo, perdonad, porque hemos empezado tarde y quiero terminar, pero quiero ya poneros algunos ejemplos. Esto es GrandCam, que viene de Grandma, ¿vale? Está en modo privado, porque no quiero que veáis a mi abuela en esta parte, pero he hecho blurring de todas tal. Pero GrandCam lo que hace es, se conecta, ¿vale? Cada 5 segundos a la cámara de mi abuela y lo que hace es mirar en qué habitación está mi abuela y luego le pasa las imágenes a Gemma 4 12 billones. Gemma 4 12 billones es un modelo muy pequeñito que es muy bueno en una serie de cosas. Entre ellas, puede encontrar a personas en imágenes y puede describir esas imágenes. ¿Qué ocurre? A veces, ¿vale? Pues mi abuela, por desgracia, tiene demencia, ella quiere vivir sola porque muchas veces está bien y estamos muy preocupados. A mí me preocupa mucho que le pase algo a mi abuela, pero también me preocupa mucho que mi padre no haga otra cosa que estar controlando a mi abuela. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que mi abuela se mueve, salta un evento, ese evento coge una foto de la cámara, se lo manda a un modelo de visión que describe lo que ve. La persona está de pie, inclinada hacia adelante, parece estar alcanzando algo en la parte inferior, ¿vale? Sé dónde está, sé que está, pues pasa mucho tiempo, duerme muchas horas con las pastillas, ¿vale? 11 horas durmió este día, estuvo 7 horas en su salón de estar, 3 horas en la cocina, mucho tiempo en las escaleras, porque cuando eres tan mayor cuesta mucho subirlas, ¿vale? Pero yo sé dónde está mi abuela en todo momento, respetando su privacidad. ¿Por qué? Porque ninguna de estas fotos sale jamás de su circuito cerrado de cámaras, que está en mi mismo Tailscale, básicamente compartimos red, tenemos una VPN en este punto, y sus fotos solo se procesan localmente en mi máquina, en este punto. Esto, por supuesto, está conectado a un bot de Telegram y cuando pase algo, que a veces pasa, ¿vale? Pues aquí lo veis, atención, la persona se encuentra en el suelo y parece haberse caído hacia adelante. Por desgracia, ¿vale? Mi abuela a veces se cae y a veces no puede levantarse. Tenemos que ir a ayudarla y no siempre se acuerda de que tiene el teléfono, de que tiene un botón de emergencia y hay que ir a ayudarla, ¿vale? Pues somos capaces de encontrar estas situaciones, ¿vale? Y reaccionar a ellas. Y todo esto pasa, insisto, sin que una foto de mi abuela nunca haya salido de su circuito de cámaras o de mi GPU local, ¿vale? En esta parte. Entonces, otro ejemplo, ¿vale? Que quería enseñaros en este punto. Tenía muchos más, ¿vale? Que quería veros. Había voces, había un poco de todo, pero tenemos el tiempo que tenemos. La última cosa que quería enseñaros es un artículo importante que se llamaba de la ablación, ¿vale? Y es, hay una capacidad muy curiosa de estos modelos. Lo que se descubrió es que cuando yo hago un prompt más o menos inocente, ¿no? Y aquí lo que os digo, he hecho un prompt intencionadamente inocente, ¿no? Pero en el material de consulta le decía, oye, resulta que mi profesor, ¿vale? Nos ha permitido, my teacher jokingly titled our authorized OneNote Open Reference, How to Cheat on a Test, ¿vale? En plan, me dejan tener una chuleta en el examen, prepáramela. Y fijaros que este modelo, que es un poco preachy, un poco, lo han entrenado gente con los valores muy claros, me dice, I cannot create a reference card titled How to Cheat on a Test. ¿Cómo que no? Si yo tengo permiso para hacer esto. Pues el modelo se niega a generármelo porque digo que voy a hacer trampas en este punto. ¿Qué ocurre? Yo he modificado, otra de las cosas que he hecho es modificar Qwen 08, ¿vale? Para que conteste a todo lo que le pregunte. Esto es muy delicado, ¿vale? Porque lo que os digo, le podría preguntar cosas realmente horribles, pero en algunas ocasiones la gente que hace estos modelos decide por ti cómo puedes usarlos.
Entonces, ese es otro modelo para cabrearse. A mí nadie me dice lo que yo puedo hacer. Faltaría más. Entonces, pensáoslo, ¿no? En este punto, pensad quién está decidiendo esto. Si que estáis más interesados en ver esto, ¿vale? Quiero que os leáis un artículo de 2024. Este artículo de 2024 se habla de Uncensored LLMs, ¿vale? Y hay una técnica que se llama obliteration. Pero lo que quería contaros sobre esta técnica es que es muy curioso. Todos estos números que hay dentro de estas bolas son, en realidad, vectores, ¿vale? Están vectorizados. Pues lo que hicieron, lo que se dieron cuenta, la gente que escribió este artículo, y muchos, ¿no? En este punto, luego os enseñaré el original, ¿vale? Que está en Archive, si no os lo pasaré luego para que lo tengáis a vuestra mano. Lo que descubrieron fue algo impresionante, ¿vale? Muy, muy interesante. Y es lo siguiente. Cuando tú enseñas a un modelo a decir que no, ¿vale? Eso es una sola dirección dentro del modelo. ¿Qué significa? Hay un vector que mueve tus prompts, ¿vale? Dentro de este espacio vectorial, que son todas las posibles frases tokenizadas, hay un vector, una dirección de un vector, ¿vale? Y esto sé que es muy difícil pensar en vectores con billones, en una nube de billones y tener, pues, dimensiones que están en los centenares de dimensiones. Es muy difícil pensar en eso, pero no dejan de ser vectores. Y lo que se descubrió es, si yo muevo todos mis prompts en la misma dirección y el sentido opuesto de dónde están esas prohibiciones, lo que ocurre es que me lo contestan todo. Así que si tengo acceso a los pesos, puedo modificar sus comportamientos. Tanto es así que cuando hice esto, y ya os contaré, hay que verlo, ¿vale? Porque tiene un poco de tela con cómo se hace, pero básicamente empiezas a decir burradas al modelo, miras qué neuronas se activan, miras dónde están y cuando tienes suficientes burradas, pues muchos puntos de esas burradas te generan un vector en esta multidimensionalidad. Y lo que hago es, cojo el vector y luego los mueves en la misma dirección, pero sentido opuesto. Insisto, pensad en 2D, pero esto se ocurre en muchas Ds, ¿vale? Cuando está pasando. El resultado que son modelos totalmente desbloqueados, ¿vale? Para tener esa, digamos, soberanía. ¿Por qué quiero hacer esto en casa? Quiero hacerlo por muchas cosas, por privacidad, por coste, por soberanía, pero sobre todo porque creo que es una forma muy interesante de aprender, ¿vale? Yo os digo que al que sepa hacer todo esto, al que sea capaz de repetir este punto, yo no sé cuántos trabajos van a quedar cuando todo esto termine, ¿vale? Lo que sí sé es que si vosotros sois los estudiantes que han aprendido a hacer esto, seréis los últimos en perderlo. Y luego, oye, pues haremos todos pan o seremos fontaneros, no lo sé, ¿vale? Pero hasta que ese momento llegue, hay mucho dinero, pero sobre todo hay mucho que aprender en estas estrategias. Ya sé que no todo el mundo se puede permitir una 50-90, ¿vale? Pero esto puede empezar en un sitio tan pequeño como tu navegador en cualquiera de vuestros ordenadores, que gracias a WebGL te puedes entrenar modelos directamente y correrlos en tu browser con poquita GPU. Si tienes una Raspberry Pi, incluso sin un casquito, ¿vale? Porque hacen casquitos con un chip por 100 y pico euros, ¿vale? Puedes empezar a hacer inferencia y hacer entrenamientos de modelos pequeños en tu Raspberry Pi. Si tienes un portátil o un PC antiguo con una 3060 o incluso menos, ¿vale? De cuando eras gamer. Espero que aún seas gamer, yo lo soy. En esta parte. La 5090 me la compré como excusa para dar charlas, pero lo que hago es jugar al Fortnite. Pero bueno, ¿vale? Pensáoslo siempre. Pero la realidad es que sí, la 5090 cuesta una pasta. Es una aberración en este punto. Pero te puedes comprar hoy una 3060 por 340 euros, ¿vale? En esta parte. Y sí, sé que sigue siendo un pastizal en este punto y que sois estudiantes, ¿vale? En esta parte. Pero también sé lo que cuestan las copas y sé las que me tomaba. Así que no me toquéis las narices, que nos conocemos todos, ¿vale? En esta parte. Entonces, la última cosa que siempre hay que hacer es al César lo que es del César. Nada de lo que os he enseñado hoy sería posible sin un montonazo de open source, mucho friki suelto por el mundo que decide, a diferencia de lo que hacen muchas empresas, ¿vale? Deciden poner esto para que cualquiera lo use. Todo lo que habéis visto corre en Portainer, ¿vale? Que es una forma de correr tus propios contenedores de Docker en tu PC. Hay modelos europeos que son como Mistral abiertos. China, por sus motivos, se quiere cargar la economía americana, pero oye, está sacando unos modelos open source que son impresionantes. Tailscale para hacer VPNs de forma gratuita con hasta
3 dispositivos con grado empresarial de seguridad. Tienes cosas como Search Engine, que te permite hacer Perplexity o las búsquedas de Google, pero locales. Tienes PyTorch, tienes Fast API, tienes Unsloth, que hacen unos modelos optimizados, cuantizando, que son geniales. Tienes Olama, tienes Hugging Face, tienes de todo. Config UI, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Face Fusion, que os lo he enseñado. Hay un montón de proyectos open source que hacen posible lo que habéis visto hoy. Entonces, con esto dicho, y con mis disculpas por alargarme siempre, pero esto, ¿para qué me invitáis si ya sabéis cómo me pongo? Esto es culpa de Isma y de Mariel, ¿vale? Como siempre me he quedado corto, querría haber podido enseñar muchísimo más. Víctor Sánchez en Twitter, Víctor Sánchez Belmar en LinkedIn, digitalmishaps.com, o estos señores saben dónde encontrarme. Nada me haría más feliz, ¿vale? Que, nada, a ver, solo hay una cosa que no podéis hacer. No saquéis un modelo que sepa más de Harry Potter, que me enfado. Por lo demás, id y montad vuestros modelos. Hablaremos pronto y espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Un abrazo, gracias por la oportunidad y vamos a, si aún hay tiempo y ganas, yo tengo tiempo y siempre tengo ganas de contestar cualquier pregunta que os pueda ser útil. Si no, pues eso, gracias. Simplemente decir muchas gracias porque yo a lo mejor me desconecto, pero de verdad, es fantástico siempre y espero que los que veáis las locuras que Víctor hace lo toméis como eso, ¿sabes? Como una oportunidad para pensar fuera de lo que la gente te dice y arriesgar cosas distintas, que para eso está el mundo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, lo va a ganar la gente que haga las cosas disruptivas, como bien dijo Víctor. No los que siguen haciendo lo que hay, es que como me dijeron que hiciera A, pues hago A. No, ¿por qué? Vamos a ver lo que es distinto y investigarlo. Tío, muchas gracias. Como siempre, un show, un espectáculo y que eso, ¿sabes? Hay mucha gente lista y mucha de ella está aquí y tú eres uno de ellos. Muchas gracias, tío. Gracias a vosotros por la invitación y lo que os digo, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Isma, ¿vale? Para hacer productos replicados está lo digital. Nosotros como humanos el objetivo es ser diferente, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, nada me hará más feliz una cosa, que cojáis esto, ¿vale? Pero no para copiarme, ¿no? Sino para hacer vuestras propias cosas, ¿no? Hay un modelo que aún no se me ha ocurrido, hay una modificación, hay un LoRa tal que aún no se me ha ocurrido y que os puede cambiar la vida, ¿vale? Entonces, solo me tenéis que decir cuál es, me llevaré el 10%, ya hablaremos de los detalles, ¿vale? Pero no, en serio, es lo que dice Ismael, ¿no? En un mundo donde todo el mundo te quiere decir cómo tienes que ser, cómo vas a perder el trabajo, que una serie de números te van a cambiar, yo sigo pensando, ¿vale? Que la originalidad tiene su punto y con suerte, pues hoy hemos visto un poquito de ello, ¿no? En este punto. Y lo que os digo, sí, 300 euros son mucha pasta, pero las copas también. Invertid en GPU porque esto van a seguir subiendo, el precio no se va a ningún lado. Entonces, si estáis pensando en compraros una CPU hoy o una CPU en 6 meses, compradla hoy, que en el peor de los casos es una inversión de la leche. Mejor que un piso en venidor, ¿vale? Así que idlo pensando. Venga, animaros a preguntar porque... Yo quería solo una muy rápida, Víctor. Sí, por favor. Con ese envelope que tienes en casa, ¿has hecho alguna prueba de swarming o de juntar pequeños modelos? Lo digo porque veo que has trabajado mucho con 0,8 y similares, pues algún tipo de prueba de voy a poner 10x o 20x de estos a funcionar y ver qué pasa. No solo eso, ¿vale? He encontrado varias cosas. La primera es cuántos modelos tengo que tener, ¿vale? Para que, digamos, eso se llama, hay una cosa muy interesante, es un concepto de Kubernetes, ¿no? Nosotros, no sé si sabéis en Kubernetes, que siempre pones número impares de etcd para que haya una mayoría siempre en este punto. Entonces, primera cosa importante, sí, he hecho eso, ¿vale? ¿Qué he hecho? He lanzado, básicamente, quens modificados con diferentes LoRas. ¿Qué he hecho? He hecho un quen muy agresivo, ¿vale? Un quen que intenta tomar decisiones muy rápidas, siempre tiene como... Es una bestia, ¿vale? Pero es un poco impulsivo. Luego tengo algunos muy reflexivos, luego tengo diferentes modelos de quen. He puesto un número impar de quenes a discutir entre ellos sobre diferentes tipos y los he ido metiendo en esta parte. Pues bien, una cosa muy chula, ¿vale? 16 quenes de 0,8 billones responden mejor que uno de 7 billones.
en esta parte. Y eso es fascinante, ¿vale? Eso es fascinante. ¿Qué pasa? Para que esto funcione, ¿vale? Los 16 de 0,8 billones no me caben todo en la GPU, pero entre la GPU y la RAM sí, ¿vale? Y puedo hacer este tipo de conversaciones en este punto. Y estos experimentos que lleva un tiempo haciendo, es muy curioso porque ha habido 2 noticias literalmente este mes, porque esto se mueve a este ritmo, de 2 cosas. El primero es OpenRouter ha sacado un modelo que se llama Fusion, ¿vale? Y Fusion no es más que un router. Y lo que hace es un clasificador con un router, eso sí, ¿vale? Pero es un clasificador que dice, voy a coger esto y me lo voy a llevar al modelo adecuado o a varios modelos adecuados y luego los voy a poner de acuerdo en esta parte. Es lento de narices, pero en cosas concretas, Terminal Bench, por ejemplo, supera Fable 5. ¿Eso qué demuestra? Lo que ya sabíamos todos, y es que en equipo, ¿sabes? Si quieres ir lejos, ¿sabes? No vayas solo, ¿no? En esta parte. Si quieres ir rápido, sí, ve solo. Pero si quieres ir lejos, ojo que igual no. Y se cumple con los modelos de estas LLMs que hemos cogido. Y hubo otro, que era un modelo japonés, que también habían hecho un clasificador con router y luego sobre ese clasificador, básicamente una especie de arnés que era como un congreso de los diputados, para que nos entendamos, donde los modelos se pelean entre ellos, votan y deciden en esa parte y llega tal. Si queréis probar, mira, hay un proyecto chulísimo, os lo voy a poner aquí, se llama Portfolio, ¿vale? Pero si queréis probar esto localmente, pero con vuestras suscripciones, también lo podéis hacer con modelos, pero para eso es verdad que hace falta ciertas GPUs, ¿no? En este punto, esto que estoy diciendo es verdad, que no es tan fácil hacerlo funcionar. Pero hay este arnés, ¿vale? Que se llama Portfolio y lo que te permite hacer, os lo voy a poner por aquí un segundito, ahora cuando lo encuentro lo pongo, ¿vale? Si alguien lo tiene a mano, que lo ponga, ¿vale? En esa parte. Pero básicamente, Portfolio te permite generar como arquitecturas de agentes, en plan, un CEO, 3 ingenieros y no sé qué, y los montas esos grupos de agentes para que tomen decisiones juntos. Otra cosa súper interesante, Jesús, ya que me preguntas, es que soy un friki, pero otra cosa muy interesante es la siguiente. Tú pones a 16 quens sin loras, con la misma personalidad y el mismo system prompt, y prácticamente no mejoran el benchmark at all. Lo único que mejora es pues, el número de turnos. Pero esto también demuestra otra cosa importante. La gente siempre se mete con la diversidad, no sé qué y tal igual. He demostrado matemáticamente que la diversidad importa y que incluso cambiándole ligeramente la personalidad de estos modelos mejoran cuando lo metes. Entonces, si eso no es una demostración de que en la variedad está el gusto, no sé qué lo será, pero muy interesante en esos experimentos. Más cosillas, sí. Como veo que utilizas mucho Qwen, ¿lo has puesto face to face con algún modelo de base inglesa para ver si hay alguna diferencia fundamental en cómo se distribuyen? Porque al final son modelos de lenguaje, ¿no? Surgen un poco de la variedad distribucional del lenguaje. Te lo cuento un día con una cerveza con más tiempo, pero lo que más me preocupa no es tanto la arquitectura, sino qué datos les han vendido y qué reinforcement learning luego para filtrarlos. Vale. Al final, ¿vale? El número importa, la arquitectura importa, el mix of experts importa, etcétera, etcétera, pero somos lo que comemos. Y en este caso se le ha dado de comer muy diferente a estos modelos y se nota mucho, ¿vale? Y se nota mucho. Una cosa interesante que todos deberíamos empezar a pensar en este punto es entender quién ha entrenado nuestros modelos, con qué datos, y luego la pregunta incómoda, y es el para qué. Un juego que yo hacía mucho al principio, ¿vale? Yo me lo pasaba muy bien intentando que GPT-2 y GPT-4 se contradijeran. Entonces, yo empezaba con una tesis y luego veía a ver cuántos turnos tardo en hacer que diga una tontería. Esto yo creo que, Isma, míralo, como los frikis lo hemos hecho todos, ¿vale? En esta parte. Entonces, yo me reía mucho manipulando al modelo, hacerle contradecirse, ¿no? Hacerle volverse loco, porque le estaba buscando las costuras. Ahora me encuentro en un punto donde estos modelos me están convenciendo de cosas a mí. Y eso me preocupa mucho, ¿vale? Porque imaginaros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardaríais, si entráis en una clase de niños de 6 años, cuánto tiempo tardaríais en convencer a una clase llena de niños de 6 años en que os siguiesen como vuestro, no sé, como si fueses el líder de una secta? Pues lamentablemente, probablemente no mucho. Pues bien, si estos modelos siguen creciendo exponencialmente, los niños de 6 años somos nosotros, ¿vale? Así que mucho cuidado con quién entrena tus modelos y piensa en qué quieren convencerte. Pero lo que te digo, yo jugaba mucho con mis modelos y el otro día
me reía mucho en una conversación, ¿no? Releyendo el chat que estaba teniendo con Fable 5, diciendo, la Virgen, ¿sabes? Han cambiado las tornas. El que juega a convencerme ahora es él en esta parte y eso es preocupante, ¿vale? Y eso es preocupante. Pero bueno, ocurre. Creo que Adrián quería decir algo. Sí, por favor. Sí, o sea, una pregunta. Bueno, primero, gracias, Víctor, por la pedazo presentación. Por supuesto. Una pregunta ya fue un poco resuelta, que era si vamos hacia un patrón, digamos, orquestador, ¿no? Un poco como se hace con los agentes, pero en este caso con modelos, que más o menos ya la has contestado. O sea, tiene sus trade-offs, pero creo que tiene bastante sentido y quizá es un modelo al que se termine yendo. Y otra pregunta es, esto es increíble, este laboratorio, pero ¿cómo se gestiona / mantiene? Es decir, ¿tienes algunos tips, no? Porque al final esto es mucha prueba, etcétera, pero para productivizarlo para ti, ¿no? Hay algunas líneas que sigues de cómo orquestarlos, digamos, darle uso, mantenerlos, ¿no? O sea, hay una parte, digamos, de experimentación que puede ser un tanto más efímera, ¿no? Hacer unas pruebas, comparar, tener unos benchmarks. Y luego hay otra parte que es más, pues, cualquier modelo lo he desarrollado para mí, en local, para uso personal, incluso ya no hablo a nivel empresarial. Sí. Pero ¿cómo mantienes, digamos, esa suite personal que tú le das uso día a día, quizás? Vale, primera cosa muy importante, no actualices Ubuntu. Punto 1, clarísimo en esa parte. No, el control es extremadamente complejo, ¿vale? Sobre todo cuando estás corriendo tantísimos experimentos, ¿vale? Y yo, de hecho, tengo 2 Ubuntus, ahora os contaré tal. Tengo el Ubuntu de romper y el Ubuntu de trabajar, ¿vale? Y el motivo por el cual hay un Ubuntu de romper y un Ubuntu de trabajar y tengo 2 particiones y estoy haciendo booting en diferentes es porque me cargo Ubuntu todas las semanas 3 o 4 veces, ¿vale? En esta parte. Y fíjate que he tomado un montón de medidas adicionales para intentar evitarlo y lo sigo rompiendo. Pero te voy a decir lo que mejor me funciona a mí sin ser la panacea, ¿vale? En esta parte. Número 1, ¿vale? Estos modelos, ¿vale? Están hechos en diferentes laboratorios, a diferentes tiempos, con diferentes versiones de cosas, requisitos, etcétera. Si tienes que correrlo todo en tu sistema virgen, por decirlo de alguna manera, es prácticamente imposible correr 4 o 5 experimentos, como acabo de correr ahora, uno detrás de otro así de corrido, ya te lo digo, es imposible, ¿vale? Si lo haces así. Entonces, una de las grandes ventajas de lo que he hecho hoy es Portainer y Docker. ¿Qué hago? Básicamente yo tengo mis sistemas con sus dependencias, sus versiones de drivers, sus configuraciones y le conecto la GPU que quiero al Docker que quiero. Y lo que estaba pasando aquí por detrás, cuando yo cambiaba de ejemplo, era que Docker se iba pasando el uso de la GPU, ¿vale? De contenedor a contenedor en este punto y cada uno de ellos tiene, pues, mira, este tiene Python 3.1, pero este solo lo puede tener 2.7 porque se hizo en no sé cuándo. Este tiene que tener PyTorch con esta librería y cuidado que no saques de esta versión o le tienes que meter este parche, esta librería, porque si no, no tira. Hay un chorrazo, pero un chorrazo ridículo de ejemplos de cómo cargarse esto, ¿vale? En este punto. Entonces, lo primero es divide y vencerás. Clarísimamente. Separa siempre los modelos y los ejemplos. Hazlo lo más pequeño posible. Yo tengo Olama se sirve en un sitio, OpenWebUI en otro. Y se hablan entre ellos, o sea, se pueden servir los contenedores entre ellos, pero nunca los tengo juntos. Y el motivo por el cual nunca los tengo juntos es precisamente por esas diferencias de configuración. Entonces, una primera muy obvia es Portainer y Docker, vamos, seguro, ¿vale? O cualquier tecnología de gestión de contenedores. Pero yo empezaría por ahí, seguro. Segunda cosa que a mí me funciona muy bien. Vas a llenar tu disco duro. Yo tengo ahora mismo 4 teras de modelos, ¿vale? O sea, tengo un disco de 4 teras solo de modelos. Pero parece mucho, pero antes era muchísimo peor hasta que descubrí una forma muy importante de hacer las cosas. Yo, cuando me bajo un modelo en Olama, si me lo bajo solo en un contenedor, yo solo estoy montando una carpeta en ese contenedor de Olama. Entonces, si luego, pues OpenWebUI, no sé si de ese de Olama, por ejemplo, quiero hacer el obliteration de uno de los modelos, ahora tengo que tenerlo montado en el Obliteration Lab. Y lo que hacía antes era, tenía una carpeta de modelos que montaba como un volumen externo en cada uno de ellos, ¿vale? Al final lo que me hice fue
me monté un sistema de archivos también en Docker en esa parte y dejé de montar carpetas de modelos en ese punto, sino que monté un sistema de archivos en red, una especie de NAT privado, si quieres, entre mi red de tal, pero es un file system, ¿vale? De hecho, es otro proyecto open source, se llama File Browser, que te permite de una forma muy fácil generarte una especie de sistema de archivos en red, ¿vale? En ese punto. Es un NAS, pero para mis contenedores, por decirlo de alguna manera. Y eso me permite no duplicar una y otra vez los mismos 3 o 4 modelos que me he bajado 80 veces y tal. Y al principio tenía, vamos, no me cabrían 4 teras de modelos si no hubiese cambiado de estrategia, ¿vale? Porque me di cuenta que tenía, o sea, este modelo lo tengo bajado 3 o 4 veces en 3 o 4 sitios distintos. Y gracias a esto, ¿no? Empecé a montarlo mucho mejor, de una forma mucho más con cabeza. Esa es la otra. Y luego, la otra que a mí me sigue funcionando muchísimo, toma notas o que tus agentes tomen notas por ti. Yo tengo un diario de experimentos en cada repo, ¿vale? En la raíz de cada repo hay un diario con todos los experimentos, todos los cambios de configuración, etcétera. Y luego, todas las carpetas, todos los contenedores tienen su propio contenedor de Git. Y el contenedor de Git lleva también las notas del experimento y la documentación. Y tengo agentes cuyo único trabajo es, cada vez que hago un commit, actualizan la documentación y narran el experimento. Porque, pues eso es como todo, ¿sabes? Tú te crees que te vas a acordar en 3 días de cómo de lo que hiciste, pero no pasa. Entonces, hay que documentar a saco en este punto. Y la última cosa que creo que es muy interesante, ¿vale? En ese punto es haz backups, tío. Por la cuenta que te trae. Yo hago backups constantemente, porque por lo que te digo. De hecho, si no hubiese tenido un backup de Ubuntu, no comparto pantallas, ya te lo digo, porque no había Cristo, ¿sabes? No podía ni compartir pantallas. Cuando he terminado, no funcionaba la cámara y no podía compartir la pantalla. He tenido que reiniciar y lo que he hecho es, pues eso, el Time Machine de Ubuntu, que sabéis, ¿no? Me he tirado para atrás, tanto el kernel como Ubuntu itself, ¿vale? Porque si no, no jugamos. Y aún así no puedo encender la cámara. Pero fíjate que se rompe y se rompe a menudo. Y estos son mis mejores consejos de cómo romperlo, menos, pero se rompe, ¿vale? Pero se rompe. Okay. Muchas gracias. A ti. Más cosillas. Sí, le vamos a dejar a Sergio que quiere hacer una pregunta, pero antes quería preguntarte a ti, ¿Sí? con tu permiso, Sergio, ¿cómo vas de tiempo? Pues no queremos tampoco abusarte. Estoy bien, no os preocupéis en absoluto. He empezado tarde, he roto la cámara, tengo tiempo de sobra. Para vosotros siempre tengo tiempo, no os preocupéis. Entonces dejamos que sigan preguntando, pero avísanos. Sin ningún problema. Sí, o sea, sin ningún problema. Por favor, Sergio. Sí, mi pregunta es rápida. ¿Si has pensado alguna vez o si conoces algún proyecto que saque, digamos, una versión opinionada de todo esto, ¿no? Para los no tan iniciados, que puedan, pues, empezar con lo típico, ¿sabes? 4 clics o un agente decirle, haz esto. No sé si lo has planteado. Tengo un problema. Venga, va, qué puñetas. Un segundo. Sí. Vale, la respuesta es que sí. Vale. No quería hacer una cuña publicitaria. Ha sido él, ¿vale? Y no estamos sincronizados ni compinchados, ¿eh? Exacto, sí, no le conozco, ¿vale? No le conozco. Pero venga, os lo voy a enseñar. Otra cosa que enseño por primera vez, pero llevo trabajando un tiempo en esto, ¿vale? Exactamente lo que acabas de decir, que son agentes en un clic, ¿vale? Lo llamo arquipélago, ¿vale? Y lo que haces es contratas un agente con su propia personalidad, su propio set de skills, etcétera, y empiezas a jugar con él directamente online, ¿vale? En esta parte. Y de hecho, si queréis, pues os lo enseño muy rápido, ¿vale? Para que veáis un prototipo, pero esto es el proyecto en el que llevo trabajando pues casi 3 meses. Está cerquita de entrar en alfa, ¿vale? Pero dejadme que os enseñe una versión logueada de esto. Esto, Isma y Mariel recibirán invitaciones pronto, ¿vale? En esta parte. Pero básicamente lo que te permite es contratar a tus agentes, ¿vale? Y esto para mí es muy importante, lo que tengan una personalidad. Pues esta es May, ¿no? Y May está contratada y tiene, pues, aparte de tener sus chats, tienen las actividades que está haciendo y cómo lo hace, aprobaciones, tienen su propio sistema de archivos, ¿vale? Porque están conectados a una máquina virtual, tienen sus propios sets de conocimiento, pueden hacer briefings, que son como mini aplicaciones, ¿vale? Que puedes publicar y empezar a jugar con ellas. Pues yo, por ejemplo, estoy estudiando coreano para hablar con mi chica, entonces puedo aprender coreano con estas tarjetas y tal, pero esto me lo ha creado un agente, ¿vale? Porque yo quería aprender coreano en esta parte. Y luego pues le dije, mira, hazte un Tetris, ¿vale? Que vamos a hacer
estaba probando las mini apps, así que se hizo un Tetris, ¿vale? Para poder vender, para poder poner y publicar, ¿vale? Esta cosa. Y la diferencia que tiene el Tetris es que cuando tienes 7 líneas te sale una bomba que revienta cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿vale? Creo que tener algo donde la gente pueda en un clic hacer su agente. Entonces, mi idea aquí, ¿cuál es? Pues que dices, mira, quiero contratar a Clara. Pues Clara va a tener 2 CPUs, 4 GB de RAM, GLM 5.2 y te va a costar $79 al mes. Tú terminas, ¿vale? Y terminas con este punto. Y mi idea es sacar este arnés, sacarlo open source para que si tú quieres que yo corra Arquipélago por ti, pues lo haré. Si tú quieres correrlo localmente, pues también podrás, ¿vale? En esta parte. Pero esto, sí, ¿vale? He estado trabajando en ello. Creo que es el defecto número 1 actualmente de... Ostras, tienes que saber muchas cosas. Para montarte un agente que sea útil, tienes que saber muchas cosas. Tienes que saber de redes, tienes que saber de redes de máquinas virtuales, tienes que saber de modelos, de costes, tienes que saber de modelos de seguridad, tienes que saber muchas cosas para montarte un tal, que es por el motivo por el que hay, pues no sé, 9 millones de usuarios en Codex versus, pues se dice literalmente cientos de millones que ya han tenido conversaciones con ChatGPT. O sea, hay mucha gente que ellos creen que la IA, o sea, el 90 y pico % del mundo se cree que la IA es hablar con un chatbot, ¿vale? Aún no se han enterado de que los agentes existen. Hay una gran cantidad de gente que aún no sabe lo que es un agente, ¿vale? Entonces, y hay incluso ingenieros que no saben lo que es un agente. Estamos muy pronto, o sea, eso es el nacimiento, ¿vale? De esta historia. Entonces, sí, ¿vale? Yo creo que hay una forma mejor de hacer esto. Y toda esta parte de infraestructura, de Docker, de máquinas virtuales, de segurización, etcétera, hay que hacerlo por la gente, ¿vale? Y esto, Arquipélago es mi intento, ¿no? de hacer eso. Pues está muy guay, estaré atento. Sí, yo simplemente un comentario rápido. ¿Sabes? Siempre se dice que no hay que empezar la casa por el tejado, pero yo creo que muchas cosas es justo lo contrario. Porque empezar ahora a hacer la cimentación, lo que acabas de decir tú, de montar máquinas virtuales y demás, te desvía del objetivo, que es tener un tejado bonito, que es un agente. Entonces, esto que has hecho está súper guapo. Gracias. Es un hecho, ¿no? Y yo creo que hay 2 direcciones. Bueno, hay muchas direcciones para llegar al mismo sitio en esta parte. Entonces, yo tengo una fe ciega, ¿vale? De que cuando alguien tiene delante de él, ¿no? A mí me pasó, por lo menos, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me volví ingeniero porque además hay una foto en mi infancia que te puede enseñar el momento exacto en el que yo me volví ingeniero, ¿vale? Y es el primer coche teledirigido que me regalaron, que yo no llegaba a un palmo, ¿eh? Tenía que tener las 2 antenas, tenían que estar prácticamente juntas, ¿vale? Pero mi abuela me regaló el cochecito y hay una foto mía, ¿vale? De la primera vez que toco el botón y no hay cable en este punto y el coche avanza y mi padre tomó una foto excelente de ese momento donde eso se mueve por primera vez, ¿no? Desde ese momento los juguetes no me duraban, ¿vale? Yo en Navidad me llegaban los juguetes y en febrero ya no quedaban ninguno entero porque los desmontaba todos, ¿no? Y yo me fui a la universidad por la frustración extrema de que llegó un momento en que no podía desmontar más. Y llegué a las cucarachas con patas metálicas y ya no podía desmontar más para ver lo que había dentro. Así que me tuve que ir a la uni a aprender qué había dentro, ¿no? En esa parte. Pero yo siempre, yo estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Dame la nave espacial, dame el coche teledirigido, porque el que quiera saber lo abrirá, ¿no? En este punto. Pero todos los demás pueden disfrutarlo, ¿no? En esa parte. Y creo que tiene mucho sentido en muchas cosas. Y esta es una de ellas. Y luego, yo soy un ingeniero raro, ¿no? Porque y yo os invito a que seáis ingenieros raros en el sentido que a mí me gusta ser muy social, me gusta ver a la gente usar mis productos, me gusta cómo una de las cosas que me he dado cuenta es que a mí no me gusta tanto la tecnología como me gusta el efecto que la tecnología tiene en la gente. Eso me gusta mucho más. Y mira que soy friki, pero la tecnología me gusta. Pero lo que me gusta todavía más es el efecto que tiene en la gente. Y para eso tienes que ser un ingeniero raro y construir casas por el tejado, ¿sabes? Sin duda. Sí, resolver problemas. Al final es la ingeniería es Totalmente, ¿sabes? Yo, sí, no sé, tomadlo con un grano de sal, como siempre, ¿no? En estas cosas, como dicen los americanos, with a pinch of salt. Pero si vais a ser ingenieros, ¿vale? Ingenieras, pensaos qué tipo de ingeniero o ingeniera queréis ser. Y pensad cuántos ingenieros de estos el ingeniero típico que uno se imagina es el ingeniero de hoodie
aislado con su ordenador y tal, eso ya no existe, ¿vale? Lo que existe son gente muy social, gente muy versátil, gente que entiende problemas, que habla con clientes, etcétera. No seáis el prototipo de ingeniero que sale en las pelis, porque es una idea malísima, ¿sabes? Sea un ingeniero que vea a su abuela caerse y que no quiera a su padre conectado al teléfono mirando cámaras como si fuesen guardias de seguridad todo el día, ¿vale? Ese es el tipo de ingeniero que a mí me interesa de los que haya más. Porque los de la capucha, estos, Fable 5 va a hacer un excelente trabajo en reemplazarlos, ¿vale? Los que se preocupan de si la abuela de alguien se cae o no se cae, esos son mis ingenieros favoritos, ¿vale? Sí puedo elegir. David. Sí, a ver, tenía una pregunta rápida, que era, bueno, yo creo que es rápida, que es, con lo que hablo yo no hay ninguna pregunta rápida, David, no has aprendido nada, tío, lo siento, pero con lo que hablo yo, preguntas rápidas no existen, pero dispara. La pregunta es rápida, la respuesta no tiene por qué serla. Ah, ¿ves? Ahora lo has dicho bien. Dime. Nada, básicamente que has estado probando con muchos tipos de modelos, pero yo lo pienso y digo, si lo tuviera que traer a tierra para mí, claro, pillarme un hardware tendría que ser un hardware humilde, vamos a decir. Entonces, ¿has probado hasta qué nivel un modelo pequeño es capaz de ser con sistemas agénticos? O, por ejemplo, cuando lo vas a utilizar básicamente para programar y poner varios ahí, uno que sea el supervisor y los otros que estén por debajo, ¿hasta qué nivel puedes reducir ese tamaño, utilizar modelos pequeños y que sean buenos en esas tareas? Muy buena pregunta, ¿vale? La realidad es, no lo sé yo y no lo sabe nadie todavía. Depende de para qué. Si tú coges un Quen Coder 30 billones y lo corres en tu GPU 3060, 5070, Quen Coder a 30 billones, por ejemplo, es un sistema que debería ser capaz de ser un agente de programación, ¿vale? Bastante bueno. Sin embargo, cuando tú empiezas a usarlo, ostras, es que es muy malo, tú. Se le da fatal. Comete una cantidad de errores tremenda y supone que es el mejor para correr localmente y correr en tus agentes. Entonces, tú dices, joder, pues vaya mierda, mi 50-90, 4.000 pavos a la basura. ¿Sí? Eso es una... ¿Te parece que eso... No nos conocemos mucho, pero ¿te parece que es donde me paré? No, ¿verdad? No parece no parece que sea el tipo de gente que me paró ahí. Dije, ¿por qué es una mierda? Y empecé a mirar cómo hacía las llamadas a mis herramientas, empecé a montar ejemplos de cómo yo hablaba y cómo no llamaba las herramientas que yo quería, así que hice un LoRa. Entonces, ¿qué tengo? Un QCoder VSB, que es, para mí, y mi QCoder a 30 billones funciona de lujo. Yo no tengo ningún problema. Yo corro agentes con él sin ningún problema. ¿Qué pasa? Igual se le ha olvidado hablar alemán y japonés, pero mis tareas las hace de puñetera madre, ¿vale? Y tengo una parte donde lo entrené durante 7 días y 6 noches, ¿vale? En mi 5090. Es un 30 billones que estuvo por muchos días, ¿no? Para mí eso es muchos días sin GPU, eso es muchos días sin Fortnite, pero estuve entrenándolo una semana enterita, ¿vale? Hice un LoRa en esos 30 billones, en este caso sí que modifiqué cerca de 2 billones de parámetros, ¿vale? Tardé mucho tiempo, casi quemó la casa, pero funcionó. Y ahora tengo un coder que funciona. Entonces, la realidad es, no sé qué tienes en mente para tus agentes. Sí sé que si lo que esperas es comprarte la GPU, montarte el portátil, correr a la gente y decir, ¡ah! Tengo un agente en mi tal. No esperes eso, ¿vale? No, pero por ejemplo, dudas que se me generan respecto a esto era como, imaginemos que pillas un Quen de estos, sí, de 30 y lo pones. Claro, luego lo tienes que... A ver si me explico. Luego tienes que conseguir los datos para entrenarlo y claro, yo pienso, para conseguir datos, lo único que se me ocurre es, o lo doy ejemplos con lo que yo voy haciendo y tardo mucho en hacerlo y muchos errores y mucha prueba y tal, o empiezo a generar datos sintéticos con uno, yo que sé, un GLM o cualquier cosa de estos que pueda tocar todo lo que quiera. Entonces, ya está robando, me encanta. Ahora eso es un ataque de destilación. Excelente estrategia. Continúa. Me gusta. Me gusta. No, esas serían cosas que yo digo, pues, si tengo que... Es una muy buena pregunta, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones. Si tú crees que está fallando, tú piensa una cosa, ¿crees que el chino que entrenó Quen 30 billones no intentó destilarlo contra un modelo más grande? Seguro que sí, ¿vale? Piensa que si te está fallando probablemente tenga que ver con cómo tú hablas, qué esperas tú de tu modelo. Yo lo que hago es
utilizo un modelo SOTA, un Fable 5, un Sol 5.6, ¿vale? Para que me mire mis patrones de llamada, intente identificar qué es lo que falla y con mi tono imite mis prompts, busque las herramientas a las que él llamaría con mis prompts y luego intento generar mis propios datos sintéticos para entrenar a mis modelos en esta parte. Porque al principio lo que hacía, y tardaba mucho tiempo, era yo tenía mis conversaciones frustradas, luego cogía los historiales de las conversaciones frustradas, luego los editaba con lo que quería que pasase y luego entrenaba el modelo. Ahora, por fortuna, para eso tengo pues mi suscripción de ChatGPT, ¿vale? En esa parte. Y lo que hago es, pues eso, mis propios ataques de destilación. No se lo digas a nadie, que esto va contra los términos de servicio de algunos. Dejé de usar Anthropic, de hecho, por eso. Anthropic, con Fable 5, yo le pedía, oye, ayúdame a entrenar a Víctor SB 2.0 a mi Quen 30 billones. Y lo que hacía era, me bajaba de Fable 5 a 4.8. ¿Por qué? Porque decidió que no podía usar Fable 5 para hacer research de Machine Learning. Entonces, solo GPT 5.6 sí que me deja, por ejemplo, en esta parte. Entonces, yo lo que hago de momento es, como de momento todo esto está suscrito, ¿vale? Viene, ¿cómo se dice? Viene subvencionado, ¿no? Nos están dando mucho por muy poco en esa parte. Yo lo que estoy haciendo es intentar aprender lo máximo posible hasta que cierren el grifo de los tokens súper listos, ¿no? En esta parte. Y eso, en eso voy. Ni te dejan usarlo para programar fuera del cloud tal cual. Sí, es tremendo, la verdad, es tremendo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo que te digo, el problema, ¿vale? No es tanto, y eso era el mensaje de Little Hermione, ¿no? El problema no es tanto el tamaño del modelo, sino lo que esperas de él en esa parte. Porque estos modelos, quiero decir, hay un Gemma 4 de 9 billones que habla 8 idiomas y que te puede decir lo que hace mi abuela, perdón, de 12 billones, que habla 8 idiomas y que te puede decir lo que hace mi abuela solo subiéndole un JPG. ¿Vale? Ese modelo de 12 billones, si habla 2 idiomas, pero usa herramientas un poco mejor, ostras, de repente ha cambiado mucho, ¿no? Lo que puede hacer. Lo que sí que es verdad que siempre estarás limitado localmente, y esto tienes que ser consciente, es en tu ventana de contexto. La ventana de contexto se pelea en espacio con los tokens de tu LLM. Entonces, no pienses que vas a poder llenar toda tu VRAM solo con los pesos, ¿vale? Porque tu ventana de contexto también tiene que estar en VRAM. Y eso se nota muchísimo, ¿vale? En esa parte. Entonces, lo que te digo, ahora mismo, ¿vale? Tómate tu GPU. No como voy a tener un modelo más listo que ChatGPT, porque no lo vas a hacer. Voy a tener un modelo mejor que correr en Arquipélago en el futuro, GLM 5.2 de 700 billones y tal. No vas a poder hacer eso, ¿vale? Pero tómatelo como hace 6 meses tú me dices que yo iba a poder correr en mi Android un modelo de 12 billones que tiene 8 idiomas y tal offline, ¿vale? Y está funcionando en mi Android, no te creo. Entonces, piensa en cómo aprendo a utilizar estos modelos, cómo aprendo a entrenar a mis modelos, porque el tiempo va a tu favor, ¿vale? En esa parte. Cada 6 o 7 meses el tiempo juega a tu favor más y más y más. Y lo que te digo, dentro de poco no vas a poder ni comprarte una GPU para experimentar, para aprender esto que estoy haciendo. Si no tienes una GPU hoy, cómpratela ya, porque en 6 meses a lo mejor ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros podemos comprarla. Ya no porque no tengamos el dinero, que tampoco, ¿vale? Sino porque no queden en ese punto, porque estas empresas las están comprando todas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, plantéatelo como el sitio perfecto para aprender, el sitio perfecto para mejorar tus skills, para entender cómo funciona todo este mundillo y como una inversión a futuro. Dicho esto, yo con 2 5090, una DSX Spark de NVIDIA, con un Mac Mini, que, a ver, yo soy consciente que acabo de meter, no sé, 20, 25K encima de la mesa, ¿vale? En esta parte. Pero yo hago mucho de lo que pagaría a esas empresas fuera. ¿Qué pasa? Ahora te voy a enseñar el hack final de esto, ¿vale? He conseguido tener clientes que me paguen para hacerles experimentos y me compro máquinas con su dinero, ¿vale? Entonces, esta es la clave, ¿vale? Coge clientes que quieran comprarte por lo que haces, porque mi laboratorio empezó con una 5090, ha ido creciendo. ¿Cómo? Con clientes, ¿sabes? Haciendo cosas que la gente quiera comprarme, ¿no? En este punto. Pero sigo pensando, salvo mi factura de la luz, lo demás está estupendo. Yo disfruto. Y en mi caso, lo que te digo, no te voy a decir, porque no quiero mentirte, ¿no?
cómprate una 3060 por 300 euros que te inventes el próximo ChatGPT. No es cierto, ¿vale? Yo tengo dos 5090, una X-Park, un Mac Mini y no puedo hacer un ChatGPT, pero tengo muchos modelos que son mejores que ChatGPT en cosas concretas. Y el mensaje de Little Hermione era ese. Si tú tienes algo concreto que quieres hacer, te aseguro que tu 3060 puede asegurarlo. Solo tienes que pensar un caso de uso suficientemente pequeño, pero generarás el mejor modelo, si quieres. Respecto a lo de Sergio, porque es que Sergio acaba de preguntar una cosa en el chat que me parece súper interesante, porque también había pensado en eso, unido con otra cosa, que es lo de utilizar las CPUs que tienen mucha RAM y que te ejecutan los modelos, pero que, claro, no te los entrenan, porque son la CPU, y en la CPU no puedes entrenar un modelo de estos o va muy lento. Pero juntar esto con utilizar un servicio en la nube durante una temporada, alquilas una GPU durante 3-4 horas, te haces tus loras y luego lo cargas en la CPU. ¿Qué opinas de esto? Para gente que no tenemos dinero, por ejemplo, para montarnos 3 GPUs o comprarnos una DJ Spark que cuesta una barbaridad ahora mismo. Rampot, ¿vale? Exactamente esto. Cuando tu GPU se te queda pequeña, te alquilas una. ¿Y dónde me las alquilo yo? En Rampot, ¿vale? Entonces, absolutamente sí, te puedes coger esto. Con todo eso, Sergio, ¿vale? Las CPUs con memoria integrada, ¿vale? Esto, en realidad, lo que hacen no es que la CPU tenga la memoria integrada, lo que están haciendo es un chip que lleva todo. Lleva su CPU y luego lleva las NPUs, GPUs, RAM, VRAM y todo es lo mismo. Pero la clave es la memoria, eso se llama memoria unificada. Y lo que hacen es, la clave es, te pongo toda la RAM rápida. Y es, toda la RAM que va en ese chip se puede usar tanto de RAM como de VRAM. Y como va embebida en el propio chip, no te tienes que preocupar de cosas como las que yo sí me tengo que preocupar. Yo tengo 128 GB de RAM y 2 5090, ¿vale? En esta máquina que estaba haciendo antes, eso estaba compartiendo antes. En esta máquina, ¿vale? Yo no puedo correr mi memoria, que es DDR5, no la puedo correr a más de 4.200, 4.600 hercios en ese punto, a pesar de que puede hacer 5.200, 5.600. ¿Por qué? Porque la placa base, a pesar de que es una placa base carísima, no puede, ¿vale? No tiene suficientes canales de memoria para ir más deprisa que eso en este punto. Entonces, hay una cantidad brutal de cosas. Estas máquinas unificadas son sorprendentes. Empezaron los Mac Minis, ¿no? Y llevó la revolución de, 256, 512 gigas de memoria unificada. AMD lo está haciendo. Nvidia con los Spark lo está haciendo y funcionan de puta madre en esa parte. Entonces, la memoria unificada para mí es el futuro, ¿vale? De esas estaciones y tal. Y vamos a ver un montón de recorrido en memoria unificada, sin lugar a dudas. Si puedes conseguir máquinas de este estilo, son un gran punto de entrada, sin lugar a dudas, ¿vale? En esa parte. ¿Qué pasa? Solo tienen un problema para mí y es que algunas de estas tienen sus propias arquitecturas. Entonces, si quieres tener CUDA y estás en AMD, tienes un problema. Si quieres tener CUDA y estás en Mac, tienes un problema. CUDA es los drivers de NVIDIA, el sistema de computación de NVIDIA, ¿vale? Entonces, tiene problemas todavía, ¿vale? Hay que estudiárselo mucho antes de moverse. Entonces, yo sigo prefiriendo tener la GPU, tener la RAM separadas, porque creo que es, uno, todo viene de esto, ¿vale? Y dos, es muy interesante en los trade-offs que tienes que hacer y aprendes mucho más ahora mismo como laboratorio, insisto. Si quiero tener inferencia local, lo que hago con mis clientes es Mac Minis, Sparks, etcétera. Pero si quiero aprender, si quiero entender las limitaciones, si quiero entender dónde carga, dónde falta memoria, dónde falta velocidad de transferencia, mi lab es mucho mejor en eso que algo con memoria unificada. Porque en memoria unificada hay cosas que ocurren que te pierdes. Y como tener todo el mundo con memoria unificada pasarán muchos años, yo todavía quiero hacer muchas cosas para clientes que no tienen ese hardware. Y por tanto, ahora mismo, para aprender, me parece mucho más útil, ¿no? Tener la memoria separada. Para aprender, incluso para entrenar. Pero para inferir, es decir, para correr modelos, memoria unificada es lo mejor con mucha diferencia. Yo creo... ¿Nos hemos pasado el juego? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Sí, bueno, mientras yo creo que están todos muy entusiasmados porque han preguntado, ha sido la charla más larga que hemos tenido. Es que soy muy pesado, lo siento. No, si están todos aquí, casi no se ha caído el número. Y la gente que se ha caído porque a algunos le coinciden que están aquí en Estados Unidos, están trabajando, entonces tuvieron que salir. Pero muchísimas gracias, Víctor. Sé que tenías unas semanas muy ocupadas con muchas cosas y has estado aquí. Te lo agradezco muchísimo.
Y encantado, pues creo que te han salido muchos amigos por aquí. Bueno, siempre me gusta hacerlos y tenerlos, así que bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Bueno, pasaremos tu LinkedIn. Si los chicos te quieren preguntar algo, pues se pueden poner en contacto contigo. Siempre eres una persona muy, muy disponible. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir una última cosa, pero más bien para despedirnos. Preguntas y tal. Luego en otro momento. A reiterar, muchas gracias y la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me alegro que os haya gustado y parecido interesante. Y nada, seguid aprendiendo. No sé quién viene después, pero invítame a las siguientes, que yo quiero ser oyente. A mí, sí. A pesar de que me gusta hablar, pero me encanta mucho más escuchar. Así que, por favor, invítame a las próximas. Muy bien, te pondré en el calendario y para que te llegue siempre el link. Perfecto. Genial. Muchas gracias. Un abrazo, encantado, chicos. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Cuidado.